Después de tantos años eres incapaz de reconocer a Íñigo cuando lo ves. Ese no es Íñigo. Es que nunca aprendo a admitir el turco. Si alguna vez hay algún detalle sobre alguna cosa, puedes estar seguro de que no sabré captarlo. Íñigo debe de haber tropezado o le habrá tendido una trampa o lo habrá derrotado de un modo sucio. Es la única explicación concebible. Concebible, creíble, pensó el gigante. Pero no se atrevió a decirlo en voz alta. Y menos al siciliano. Podría habérselo susurrado a Íñigo, a últimas horas de la noche, pero eso hubiera sido antes de la muerte de Íñigo. También podría haber susurrado, impasible, imposible, infalible. Esas fueron todas las rimas que acudieron a su mente antes de que el siciliano volviera a hablarle, y eso significaba siempre que él debía prestar la más estricta de las atenciones. No había nada que enfureciera más al jorobado y con tanta rapidez como pescar a Fetzik pensando. Dado que apenas se imaginaba que alguien como Fetzik fuera capaz de pensar, jamás le preguntaba qué tenía en mente, porque le traía sin cuidado. Si se hubiera enterado de que Fetzik hacía rimas, se habría echado a reír y habría encontrado nuevas formas de hacerlo sufrir. Desátale los pies, ordenó el siciliano. Fetzik bajó a la princesa y desató las cuerdas que le ataban las piernas. Luego le frotó los tobillos para que pudiera andar. El siciliano la agarró de inmediato y tiró de ella. Reúnete con nosotros rápidamente, dijo el siciliano. ¿Alguna orden en especial?, gritó Fetzik, al borde del pánico. Detestaba que lo dejaran solo de aquel modo. Acaba con él, acaba con él. El siciliano comenzaba a irritarse. En vista de que Íñigo nos ha fallado, procura tener éxito. Pero yo no sé nada de esgrima, no sé cómo utilizar una espada a tu manera. El siciliano estaba a punto de perder los estribos. Ah, sí, bien, a mi manera. Gracias, Vizzini, le dijo Fetzik al jorobado. Y, reuniendo todo su valor, agregó, necesito una sugerencia. Siempre te jactas de lo bien que entiendes la fuerza, de que ésta te pertenece. Úsala, no me importa cómo. Espéralo ahí detrás del ordenado, señalando hacia una curva pronunciada del sendero montañoso, y aplástale la cabeza como una cáscara de huevo. Y con un además le indicó las piedras del tamaño de bolas de cañón. Sí, eso haré, acercando a Fetzik. Era fantástico en el lanzamiento de cosas pesadas. Aunque no me parece un estilo demasiado deportivo, ¿verdad? El siciliano perdió el control. Era terrible cuando lo hacía. La mayoría de la gente se limita a enfriar y a pegar botes. Pero Vizzini era diferente, se quedaba muy, pero muy callado y su voz sonaba como si proviniera de una garganta muerta. Sus ojos se volvieron como de fuego. Te diré una cosa, y solo voy a decírtela una sola vez, detén al hombre de negro. Deténlo para siempre. Si fallas, no tendrás excusa, me buscaré otro gigante. Por favor, no me abandones, suplicó Fetzik. Pues haz lo que te ordeno. Volvió a coger a Buttercup y, cojeando, subió por el sendero montañoso y se perdió de vista. Fetzik echó un vistazo hacia abajo y vio la silueta que avanzaba a toda velocidad por el sendero. Todavía quedaba una buena distancia. Contaba con el tiempo suficiente para practicar. Fetzik levantó una piedra del tamaño de una bala de cañón y apuntó hacia una hendidura que había en la montaña, a unos 10 metros de donde estaba. ¡Plaf! Justo en el centro. Levantó una piedra más grande y la lanzó contra una sombra que había al doble de distancia. No tan, ¡plaf! 4 centímetros a la derecha. Fetzik se sintió razonablemente satisfecho. Aunque fallara por 4 centímetros, la piedra aplastaría igualmente la cabeza si uno apuntaba al centro. Vacilante, buscó a su alrededor y encontró una piedra perfecta para el lanzamiento, le cabía justo en la mano. Luego, se dirigió a la curva pronunciada del sendero y se refugió en la sombra más impenetrable. Inadvertido, y sin decir palabra, esperó pacientemente con su piedra asesina, contando los segundos que faltaban para que el hombre de negro muriera. Fetzik. Las turcas son famosas por el tamaño de los hijos que paren. El único feliz recién nacido que llegó a pesar de más de una vez kilos al nacer fue fruto de un matrimonio del sur de Turquía. Los registros de los hospitales turcos se relacionan con un total de una vez niños que pesaron más de 9 kilos al nacer. Y de otros 95 más que pesaron entre 7 y 9 kilos. Ahora bien, cada uno de estos 106 querubines hacía lo que hacen todos los niños al nacer, perder entre 200 y 300 gramos, y tardar casi una semana en volver a recuperar peso. Para ser más exactos, 105 esos niños perdieron peso poco después del nacimiento. Pero Fetzik, no. Durante la primera tarde del día de su nacimiento, aumentó casi medio kilo. Dado que solo había pesado 7 kilos al nacer, y como su madre había dado a luz con 2 semanas de anticipación, los médicos no se preocuparon en exceso.
Es porque se te ha adelantado el parto 2 semanas, le explicaron a la madre de Fetzik, eso lo explica todo. En realidad, no explicaba nada, pero cuando hay algo que despista a los médicos, cosa que ocurre con más frecuencia de la que cualquiera de nosotros pensamos, siempre echan mano de comentarios relacionados con él. Caso en cuestión y luego agregan, eso lo explica todo. O bien, pues como en el momento del parto llovía, este sobrepeso no es más que exceso de agua, he aquí la explicación. A los 6 meses de vida, un bebé sano duplica el peso que tenía al nacer y al cabo del año, lo triplica. Cuando Fetzik cumplió 1 año, pesaba 38 kilos. No era gordo, a ver si me entendéis. Tenía todo el aspecto de un niño fuerte y normal de 38 kilos. Aunque no es tan normal, en realidad. Para contar solo 1 año era bastante peludo. Cuando tuvo edad para asistir al parvulario, ya estaba en condiciones de afeitarse. Era grande como un hombre normal y los demás niños le hacían la vida imposible. Naturalmente, al principio, le tenían un miedo a la muerte, incluso por entonces Fetzik tenía un aspecto fiero, pero cuando se enteraron de que era un médico, pues bien, no iban a dejar escapar una oportunidad así. Chulo, chulo le gritaban a Fetzik, a manera de provocación, durante el recreo que hacían por las mañanas para tomar el yogur. No soy chulo, les contestaba Fetzik en voz alta. Pero para sí murmuraba, nulo, nulo. Jamás se atrevería a considerar poeta, porque no era nada de eso, solo le gustaban las rimas. Todo lo que oía lo rimaba para sus adentros. Algunas veces, las rimas tenían sentido, otras, no. Fetzik nunca se preocupó demasiado por el sentido, lo único que le importaba era el sonido. Cobarde. Aguarde. Nada de cobarda de soja. Entonces, pelea, le decía uno de ellos, y golpeaba a Fetzik en el estómago con todas sus fuerzas, con la confianza de que el gigante se limitaría a lanzar un «uf» y quedarse ahí parado, porque por más cosas que le hiciesen nunca devolvía los golpes. ¡Uf! Otro golpe. Y otro. Un buen puñetazo en los riñones, quizás. Tal vez una patada en la rodilla. Aquello continuaba así hasta que Fetzik rompía a llorar y salía corriendo. Un día, en su casa, el padre de Fetzik le ordenó, ven aquí. Como de costumbre, Fetzik obedeció. Sécate las lágrimas, le dijo su madre. 2 niños acababan de propinarle una buena paliza. Como pudo, dejó de llorar. Fetzik, esto no puede continuar así, le dijo su madre. Deben dejar de meterse contigo. Enfurecerse contigo. No me importa demasiado, dijo Fetzik. Pues debería importarte, le dijo su padre. Era carpintero y tenía unas manos enormes. Ven aquí fuera. Te enseñaré a pelear. Por favor, no, no quiero, obedece a tu padre. En tropel, salió al patio trasero. Vamos a ver, cierra el puño que le ordenó su padre. Fetzik lo hizo lo mejor que pudo. El padre miró a la madre y luego levantó la vista al cielo. Ni siquiera sabe cerrar el puño, dijo el padre. Pero ya lo intenta, solo tiene 6 años, no seas tan duro con él. El padre de Fetzik quería mucho a su hijo y trató de no levantar la voz para que Fetzik no volviera a echarse a llorar. Pero no le resultó fácil. Cariño, dijo el padre de Fetzik, mira, cuando cierras el puño, no se coloca el pulgar dentro de los demás dedos, sino que se coloca fuera de los otros dedos, porque si lo colocas dentro y golpeas a alguien, te lo vas a romper, y eso no está bien, porque cuando golpeas a alguien de lo que se trata es de hacerle daño al otro y no a ti mismo. Abismo. No quiero hacerle daño a nadie, papaíto. No quiero que le hagas daño a nadie, Fetzik. Pero si sabes cómo cuidarte, y ellos saben que tú sabes, no te molestarán más. Manifestarán. No me importa demasiado. A nosotros, sí, dijo su madre. Fetzik, no deberían meterse contigo, solo porque debes afeitarte. Volvamos a lo del puño, dijo su padre. ¿Ya lo has aprendido? Fetzik volvió a cerrar el puño, esta vez con el pulgar hacia afuera. Aprende deprisa el niño, dijo su madre. Quería a su hijo tanto como el padre. Y ahora golpéame, le ordenó el padre. No pienso hacerlo. Golpea a tu padre, Fetzik. Quizás no sepa cómo golpear, dijo el padre. Quizás no, dijo la madre de Fetzik meneando la cabeza con pena. Fíjate, cariño, dijo el padre. ¿Amor? Es fácil. Tienes que cerrar el puño como ya te he enseñado y después, debes llevar el brazo un poquitín hacia atrás, apuntas hacia donde quieres golpear y lanzas el puñetazo. Demuéstrale a tu padre que aprendes deprisa, dijo la madre. Cierra el puño y encájale un buen golpe. Fetzik lanzó un puñetazo al brazo de su padre. El padre de Fetzik volvió a mirar al cielo, lleno de frustración. Te ha dado cerca del brazo, se apresuró a comentar la madre, antes de que el rostro de su hijo se entristeciera.
No está mal para ser la primera vez, Fetzik, dile que lo ha hecho bien para ser la primera vez que le ordenó a su marido. El golpe fue más o menos en la dirección correcta, logró decir el padre, y si me hubiera encontrado 1 metro más hacia el oeste habría estado perfecto. Estoy muy cansado, protestó Fetzik. Uno se cansa cuando aprende tanto en tan poco tiempo. Al menos yo. Por favor, ¿puedo marcharme? Todavía no, dijo la madre. Cariño, por favor, pégame de verdad, inténtalo. Eres un niño listo, dame un buen puñetazo, suplicó el padre. Mañana, papaíto, te lo prometo. Comenzaban a saltarle las lágrimas. Fetzik, llora, no te servirá de nada, estalló el padre. No te servirá ni conmigo ni con tu madre. Harás lo que yo te ordene, y te ordeno que me golpes, y si para eso tenemos que quedarnos aquí toda la noche o incluso toda la semana, lo hacemos y si, ¡paf! Todo esto ocurrió antes de que existieran los servicios de urgencia y realmente fue una pena, al menos para el padre de Fetzik, porque después de que Fetzik le lanzara el puñetazo, no pudieron llevar a ninguna parte más que a su cama, donde permaneció acostado, con los ojos cerrados durante 1 día y medio, salvo cuando apareció el lechero para arreglarle la mandíbula fracturada. Esto no ocurrió antes de que existieran los médicos, pero en Turquía todavía no habían logrado ampliar su campo de acción a los huesos, seguían siendo los encargados de arreglar los huesos, pues la lógica dictaba que dado que la leche era tan buena para los huesos, ¿quién iba a saber más de huesos rotos que un lechero? Cuando el padre de Fetzik logró abrir los ojos, los tres tuvieron una conversación familiar. Eres muy fuerte, Fetzik, le dijo su padre. En realidad, esto no es del todo cierto. Lo que su padre quiso decirle fue, eres muy fuerte, Fetzik. Pero lo que realmente logró expresar fue, ZZ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  La única letra que lograba pronunciar era la Z. Pero como tenía un rostro muy expresivo, su esposa lograba entenderle a la perfección. Ha dicho que eres muy fuerte, Fetzik. Eso creía que yo, repuso a Fetzik. El año pasado, un día que estaba muy enfadado, golpeó un árbol. Y lo derribé. Era un árbol pequeño, pero, de todos modos, me imaginé que aquello debía de tener algún significado. Ha dicho que dejará el oficio de carpintero, Fetzik. Oh, no, dijo Fetzik. Pronto te pondrás bien, papaíto, el lechero prácticamente me lo ha asegurado. Ha dicho que quiere dejar de ser carpintero, Fetzik. ¿Y qué hará? La madre de Fetzik contestó a la pregunta, tanto ella como su esposo se habían pasado casi toda la noche en vela para tomar una decisión. Será tu representante, Fetzik. La lucha es el deporte nacional de Turquía. Nos haremos ricos y seremos famosos. Pero, mamaíta, papaíto, a mí no me gusta luchar. El padre de Fetzik tendió la mano y le dio a su hijo unas suaves palmaditas en la rodilla. ZZ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 10 El primer encuentro profesional fue en la aldea de Sandiki, un caluroso domingo. A los padres de Fetzik les costó un triunfo lograr que su hijo subiera al cuadrilátero. Estaban absolutamente convencidos de que ganarían, porque habían trabajado muchísimo. Habían entrenado a Fetzik durante 3 años enteros antes de acordar que estaba preparado. El padre de Fetzik se encargaba de enseñarle la táctica y la estrategia sobre el cuadrilátero, mientras que la madre se ocupaba de la dieta y el entrenamiento. Nunca habían sido tan felices. Y Fetzik nunca había sido más desdichado. Estaba aterrado, asustado, aterrorizado, todo a la vez. Por más que sus padres le infundieran ánimos, se negaba a entrar en la arena. Porque sabía una cosa, aunque en su aspecto exterior aparentase 20 años, lo cierto era que el bigote ya le crecía de lo más bien, en su interior seguía siendo un niño de 9 años al que le encantaba hacer rimar las palabras. No decía. No lo haré y no podéis obligarme. Después de todo lo que hemos trabajado durante los últimos 3 años, le decía el padre. A estas alturas tenía la mandíbula como nueva. Me hará daño, exclamaba Fetzik. La vida es un puro sufrimiento, le decía su madre. Y quien te diga lo contrario es porque te quiere vender algo. Por favor, no estoy preparado. Se me olvidan las llaves. No tengo gracia y no ceso de caerme. Es la verdad. Y lo era. Lo único que en realidad temían sus padres era estar apresurando demasiado a su hijo.
Cuando las circunstancias se ponen duras, los duros se ponen a la altura de las circunstancias, dijo la madre. Ponte a la altura de las circunstancias, Fetzik le ordenó al padre. Fetzik no se movió. Escúchanos bien, no vamos a amenazarte, dijeron los padres de Fetzik más o menos al unísono. Nos queremos demasiado como para hacer una cosa así. Si no quieres pelear, nadie te obligará. Pero te abandonaremos para siempre. Quedar solo para siempre era la imagen que Fetzik tenía del infierno. Se lo había comentado a sus padres cuando tenía 5 años. Entonces marcharon hacia la arena para enfrentarse al campeón de Sandiki. Este llevaba una vez años ostentando el título, conquistado cuando tenía 24. Era agraciado, de anchos hombros y medía 1,80 m, apenas 15 centímetros más bajo que Fetzik. Fetzik no tuvo ni una sola posibilidad. Era demasiado torpe, no paraba de caerse y de hacer las llaves hacia atrás, de modo que terminaban siendo cualquier cosa menos llaves. El campeón de Sandiki jugó con él. Fetzik era lanzado al suelo, o se caía, o tropezaba o se tambaleaba. Siempre se levantaba y volvía a intentarlo, pero el campeón de Sandiki era demasiado veloz para él, demasiado listo y muy experimentado. El público reía, comía baklava y disfrutaba del espectáculo. Hasta que Fetzik cogió entre sus brazos al campeón de Sandiki. Entonces, el público se enmudeció. Fetzik lo levantó. Ni un ruido. Fetzik presionó. Ya basta, dijo el padre de Fetzik. Fetzik soltó al otro hombre. Gracias, le dijo. Eres un luchador estupendo y he tenido suerte. El ex campeón de Sandiki lanzó una especie de gruñido. Levanta los brazos, eres el vencedor, le recordó la madre. Fetzik se quedó de pie, en el centro del cuadrilátero, con los brazos levantados. Lo abucheó el público. Animal. Simio. Gorila. No se quedaron mucho tiempo en Sandiki. En realidad, a partir de entonces, para ellos no era nada seguro quedarse demasiado tiempo en ninguna parte. Se enfrentaron al campeón de Ispir. Al campeón de Simal. Pelearon en Bolu. Y en Sile. No me importa lo que digan, le comentó la madre a Fetzik una tarde de invierno. Eres mi hijo y eres maravilloso. Hacía un día gris y oscuro y habían tenido que salir precipitadamente de Constantinopla porque Fetzik había derribado al campeón local antes de que se hubieran sentado todos los espectadores. No soy maravilloso, dijo Fetzik. Hacen bien en insultarme. Soy demasiado grande. Cuando lucho, da la impresión de que estoy atormentando a alguien. Tal vez, comentó el padre de Fetzik algo vacilante, Fetzik, tal vez, si pudieran perder unas cuantas peleas, a lo mejor no nos abuchearían tanto. Hecha una furia, la mujer se volvió hacia el marido, el niño apenas tiene 11 años, ¿y tú ya quieres que vaya por ahí regalando peleas? No se trata de eso, no te pongas nervioso, pero si al menos finge que sufre un poco, tal vez nos dejarían en paz. Pero si yo sufro, decía Fetzik. ¿Y tanto que sufriría? Pues deja que se te note un poco más. Lo intentaré, papaíto. Así se hace, muchacho. No puedo evitar ser fuerte, yo no tengo la culpa. Si ni siquiera hago gimnasia. Creo que es hora de que vayamos hacia Grecia, dijo entonces el padre de Fetzik. En Turquía ya hemos derrotado a todos los que han querido enfrentarse a nosotros, y Grecia es la cuna del atletismo. No hay como los griegos para valorar el talento. Detesto que me griten, comentó Fetzik. Y era la verdad. Quedarse solo mientras todo el mundo le gritaba, por los siglos de los siglos, era la imagen que tenía entonces del infierno. En Grecia te adorarán, dijo la madre de Fetzik. Y lucharon en Grecia. Arg. Arg, era la traducción griega de Bulgaria. Yugoslavia. Checoslovaquia. Rumanía. Probaron en Oriente. Con el campeón coreano de Jiu-Jitsu. Con el campeón de karate de Siam. Con el campeón de Kung Fu de toda la India. SSSSSSSSSSSSS. Véase la nota sobre Arg. En Mongolia perdió a sus padres. Fetzik, hemos hecho por ti todo lo que hemos podido. Buena suerte, le dijeron, y se murieron. Fue algo terrible, una plaga que lo asoló todo a su paso. Fetzik también habría muerto, pero, como era natural en él, jamás enfermaba. Continuó el viaje solo a través del desierto de Gobi y, de vez en cuando, pedía a las caravanas que pasaban que lo llevaran. Fue entonces cuando aprendió qué debía hacer para que dejasen de gritarle, luchando contra grupos.
Todo comenzó en una caravana en el desierto de Gobi cuando el jefe le dijo, apuesto a que mis conductores de camellos pueden contigo. Solo eran 3, de modo que Fetzik aceptó. Lo intentaría. Y cuando lo intenté, como era de esperar, ganó. Y todo el mundo contento. Fetzik se sintió entusiasmado. A partir de entonces y siempre que le fue posible, no volvió a luchar contra una persona sola. Durante un tiempo viajó de un lugar a otro, luchando contra pandillas para recaudar fondos destinados a obras benéficas, pero su jefe nunca fue demasiado listo y, además, aquello de hacer las cosas él solo le resultaba mucho menos atrayente ahora, que se acercaba a la veintena, que lo que le había parecido antes. Se unió a un circo ambulante. Los demás artistas le gruñían porque, según sostenían, comía más de la cuenta. De modo que el gigante se encerró en sí mismo, salvo en lo que se refería a su trabajo. Pero una noche, cuando Fetzik acababa de derrotar a un grupo de 20, recibió el susto de su vida, volvió a oír el No podía creérselo. Acababa de someter a apretujones a media docena de hombres y de partirles la cabeza a otra media docena. ¿Qué pretendían de él? La verdad era muy simple, se había vuelto demasiado fuerte. Se negaba a medirse, pero todo el mundo comentaba entre murmullos que debían de tener por lo menos 2,10 metros de altura, se negaba a subirse a una báscula, pero la gente sostenía que pesaba 180 kilos. Y no solo eso, ahora ya era veloz. Tantos años de experiencia lo habían vuelto casi inhumano. Se sabía todos los trucos, era capaz de contrarrestar todas las llaves. Animal. Simio. Gorila. Aquella noche, solo en su tienda, Fetzik lloró. Era una monstruosidad. Felicidad, seguía adorando las rimas. Un círculo de 2 ojos. Antojo, como antojadizas parecían las lágrimas que caían de sus ojos entrecerrados. A la mañana siguiente, había logrado controlarse, al menos le quedaban sus amigos del circo. Esa misma semana lo echaron del circo. El público había comenzado a gritarles, también a ellos. La mujer gorda amenazó con marcharse y los enanitos estaban que trinaban, y todo por culpa de Fetzik. Aquello tuvo lugar en el corazón de Groenlandia y como todo el mundo sabe, por aquellos tiempos, igual que en la época actual, Groenlandia era el lugar más solitario de la Tierra. En Groenlandia hay un habitante por cada 50 kilómetros cuadrados de terreno. Con toda probabilidad, los del circo fueron unos estúpidos al pensar que encontrarían público en un lugar así, pero esa no era la cuestión. La cuestión era que Fetzik estaba solo. En el lugar más solitario del mundo. Sentado sobre un peñasco observando cómo se alejaban los del circo. Al día siguiente, continuaba sentado en el mismo sitio cuando Vizzini, el siciliano, dio con él. Vizzini lo aduló y le prometió que no volverían a gritarle, Vizzini necesitaba un Fetzik. Pero no tanto como Fetzik necesitaba a Vizzini. Y mientras Vizzini estuviera a mano, no se podía estar solo. Fetzik hacía todo lo que Vizzini le ordenaba. Y si le había ordenado aplastarle el cráneo al hombre de negro así se haría. Pero no con una emboscada. No como lo hacen los cobardes. Nada que estuviera reñido con el estilo deportivo. Sus padres siempre le habían enseñado a respetar las reglas. Fetzik se encontró de pie, entre las sombras, con la enorme piedra en su enorme mano. Oyó que el sonido de los pasos del hombre de negro se acercaban más y más. Fetzik salió de su escondite y lanzó la piedra con una fuerza pasmosa y una puntería perfecta. Fue a estrellarse contra un peñasco, a un palmo de la cara del hombre de negro. Lo hice expresamente, le dijo entonces Fetzik, levantando otra piedra y colocándola en posición. No tenía por qué fallar. Os creo, le dijo el hombre de negro. Quedaron frente a frente en el estrecho sendero de montaña. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó al hombre de negro. Nos enfrentamos tal y como Dios manda, repuso a Fetzik. Sin trucos, sin armas, mediremos solo nuestra destreza. ¿Queréis decir que vos dejaréis vuestra piedra y que yo dejaré mi espada y que trataremos de matarnos como personas civilizadas? Si lo prefieres, puedo mataros ahora, repuso Fetzik gentilmente y levantó la piedra para lanzarla. Os doy una oportunidad. Ya veo. La aceptó, repuso al hombre de negro, y comenzó a despojarse de la espada y la vaina. Aunque sinceramente creo que en esto de luchar las ventajas están a vuestro favor. Os diré lo que le digo a todos, le explicó Fetzik. No puedo evitar ser el más grande y el más fuerte. Yo no tengo la culpa. No os estoy culpando, dijo el hombre de negro. Vayamos al grano, pues, dijo Fetzik dejando caer la piedra y colocándose en posición de lucha mientras observaba cómo el hombre de negro avanzaba lentamente hacia él. Por un momento, a Fetzik le entró una especie de nostalgia. Estaba claro que era una buena persona, aunque hubiera matado a Íñigo.
No se quejó ni intentó suplicar o sobornarlo. Simplemente aceptaba su destino. Nada de quejas o algo parecido. Evidentemente se trata de un criminal con carácter. ¿Acaso era un criminal?, se preguntó Fetzik. Sin duda, la máscara así lo indicaba, o era algo peor, estaba desfigurado, le habrían quemado el rostro con ácido, o había nacido con un rostro horrendo. ¿Por qué lleváis máscara y capucha?, preguntó Fetzik. En el futuro, creo que todo el mundo las responderá el hombre de negro. Son tremendamente cómodos. Se colocaron frente a frente en el sendero de montaña. Se produjo una pausa momentánea. Luego trabaron combate. Fetzik dejó que el hombre de negro hiciera sus filigranas durante un rato, midió sus fuerzas, considerables para un hombre que no era un gigante. Dejó que el hombre de negro hiciera sus fintas, esquivara los golpes, probara una llave aquí y otro allá. Y cuando estuvo completamente seguro de que el hombre de negro no iba a regresar avergonzado al seno de su hacedor, Fetzik lo aferró entre sus brazos con todas sus fuerzas. Lo levantó por el aire. Y presionado. Y presionado. Luego tomó los restos del hombre de negro, los sacudió hacia un lado, luego hacia el otro, le asestó un golpe en el cuello con una mano, mientras que con la otra le daba en la base de la columna, le subió las piernas, hizo girar sus brazos inertes y lanzó el manojo de lo que había sido humano en una hendidura cercana. Esa era la teoría. Lo que de hecho ocurrió fue lo siguiente: Fetzik lo levantó por el aire. Y presionado. Y el hombre de negro se zafó. Pensó Fetzik, eso ha sido una sorpresa. Estaba seguro de tenerlo bien agarrado. Sois muy veloz, le elogió Fetzik. Y muy bueno, dijo el hombre de negro. Volvieron a trabajar combate. Esta vez, Fetzik no permitió que el hombre de negro se perdiera en filigranas. Se limitó a agarrarlo, a darle la vuelta una, dos veces, a golpearle la cabeza contra el peñasco más cercano, a propinarle unos cuantos puñetazos, a darle un presionado final por si acaso ya lanzar los restos de lo que había sido humano a una hendidura cercana. Esas eran sus intenciones. Pero, en realidad, ni siquiera logró superar con éxito lo de agarrarlo. Porque en cuanto Fetzik tendió sus gigantescas manos, el hombre de negro se agachó, giró como un remolino, quedó libre y continuó lleno de vida. No entiendo nada de lo que está pasando, pensó Fetzik. ¿Estaré perdiendo mi fuerza? ¿Habrá alguna enfermedad de montaña que me arrebata las fuerzas? Hubo una enfermedad del desierto que le arrebató las fuerzas a mis padres. Eso es, tiene que ser eso, debo de haber pillado alguna plaga, pero, si así fuera, ¿por qué a él no le afecta? No, seguramente sigo siendo fuerte, tiene que tratarse de alguna otra cosa, ¿pero qué? De pronto lo supo. Llevaba tanto tiempo sin enfrentarse a un hombre solo que se había olvidado de cómo hacerlo. Se había pasado tantos años luchando contra cuadrillas, grupos y pandillas, que tardó en hacerse a la idea de tener un solo contrincante. Porque contra un hombre solo había que luchar de un modo completamente distinto. Cuando uno se enfrentaba a 12, había que hacer ciertos movimientos, utilizar ciertas llaves, actuar de determinadas maneras. Pero cuando había un solo contrincante, había que reajustarse por completo. A toda prisa, Fetzik pasó revista a su pasado. ¿Cómo había vencido al campeón de Sandiki? Aquel combate pasó veloz por su mente, luego se acordó de todas las otras victorias ante los demás campeones, los hombres de Ispir, de Simal, de Bolú y de Sile. Recordó cómo habían tenido que huir de Constantinopla porque había derrotado a su campeón demasiado deprisa. Con demasiada facilidad. Sí, pensó Fetzik. Claro. Y de repente reajustó su estilo a lo que había sido. Pero, para entonces, el hombre de negro lo tenía cogido del cuello. El hombre de negro cabalgaba sobre sus espaldas y con un brazo delante y el otro detrás, apretaba firmemente la tráquea de Fetzik. El gigante echó las manos hacia atrás, pero resultaba difícil coger al hombre de negro. Fetzik no logró llevar los brazos a la espalda para quebrar al enemigo. Fetzik corrió hacia un peñasco y, en el último momento, se volvió en redondo para que el hombre de negro recibiera el pleno impacto de la carga. Fue un impacto tremendo, Fetzik lo sabía. Pero el hombre de negro le apretó con más fuerza la tráquea. Fetzik cargó de nuevo, volvió a girar en redondo y pudo comprobar otra vez la fuerza del impacto recibida por el hombre de negro. Sin embargo, este no aflojó. Fetzik le arañó los brazos al hombre de negro. Con sus puños gigantescos se descargó sobre ellos una andanada de golpes. A esas alturas, se había quedado sin aire. Fetzik siguió luchando. Comenzó a sentir un vacío en las piernas, el mundo empezaba a palidecer ante sus ojos. Pero no se dio por vencido. Era el poderoso Fetzik, amante de las rimas y, pasara lo que pasase, no iba a rendirse. El vacío le subió a los brazos y la vista se le nubló. Fetzik cayó de rodillas.
Seguía descargando golpes, pero muy débiles. Seguía luchando, pero sus puñetazos no habrían dañado ni siquiera a un niño. Se había quedado sin aire. Ya no quedaba nada, para Fezzik no quedaba nada, al menos en este mundo. Estoy derrotado, voy a morir, pensó poco antes de desplomarse sobre el sendero de montaña. Pero estaba un tanto equivocado. Entre la inconsciencia y la muerte hay un instante, y cuando el gigante cayó sobre el sendero rocoso se produjo ese instante, y, justo antes de que se produjera, el hombre de negro le soltó. Tambaleándose, se puso de pie y se apoyó en un peñasco hasta que fue capaz de caminar. Fezzik yacía despatarrado en el suelo, respirando levemente. El hombre de negro miró a su alrededor en busca de una cuerda con la que atar al gigante, pero abandonó la búsqueda con la misma rapidez con que la había iniciado. De nada servían las cuerdas ante una fuerza como la de aquel hombre. No haría más que romperlas. El hombre de negro regresó al sitio donde había dejado su espada. Y volvió a colocársela. 2 menos, le quedaba todavía uno, el más difícil, Vizzini lo estaba esperando. En realidad, había preparado una pequeña merienda campestre. De unas alforjas que siempre llevaba consigo, había sacado un pequeño pañuelo y sobre él había colocado 2 copas de vino. En el centro había dispuesto un recipiente de cuero para el vino y junto a él, algo de queso y unas manzanas. El lugar no podía haber sido más hermoso, un punto elevado del sendero de montaña con una vista espléndida que permitía ver hasta el canal de Florín. Buttercup yacía indefensa junto a la improvisada mesa, amordazada, atada y con los ojos vendados. Vizzini había acercado su largo cuchillo a la blanca garganta de la princesa. «Bienvenido», gritó Vizzini cuando el hombre de negro se acercó al lugar. El hombre de negro se detuvo y estudió la situación. «Habéis derrotado a mi turco», dijo Vizzini. «Eso parece. Ahora quedáis vos. Y yo». «Eso parece», repitió el hombre de negro, acercándose medio paso al largo cuchillo del jorobado. Con una sonrisa, el jorobado presionó un poco más el cuchillo contra la garganta de Buttercup. La sangre estaba a punto de brotar. «Si la queréis ver muerta, os ruego que sigáis avanzando», le avisó a Vizzini. El hombre de negro quedó inmóvil. «Así está mejor», avanzando Vizzini. Bajo la luz de la luna no se oía sonido alguno. «Entiendo perfectamente lo que tratáis de hacer», dijo por fin el siciliano, «y quiero que quede bien claro que vuestro comportamiento me ofende. Tratáis de raptar lo que he robado legítimamente, y lo considero muy poco caballeroso. Permitid que os explique», comenzó a decir el hombre de negro avanzando lentamente. «La estáis matando», aulló el siciliano, hundiendo más el cuchillo. En la garganta de Buttercup apareció una gota de sangre, rojo sobre blanco. El hombre de negro retrocedió. «Permitid que os explique», repitió desde una cierta distancia. El jorobado volvió a interrumpirlo. «No hay nada que podáis decirme que yo no sepa. No habré recibido la misma educación que muchos, pero en lo que respecta al conocimiento que no está en los libros, en el mundo no hay nadie que me supere. Dicen que leo el pensamiento, pero, sinceramente, eso no es cierto. Me limito a predecir la verdad utilizando la lógica y la sabiduría, y digo ahora que sois un secuestrador, admitidlo. Admitiré que si se desea pedir un rescate, la muchacha tiene un cierto valor, nada más. He recibido órdenes de hacerle ciertas cosas. Es importante que cumpla con lo ordenado. Si lo hago bien, tendré trabajo asegurado para el resto de mi vida. Y en las órdenes que he recibido nada se dice de rescates, sino que se habla claramente de muerte. De manera que vuestras explicaciones carecen de sentido, no podremos llegar a ningún trato. Vos deseáis que ella viva para pedir un rescate, mientras que para mí es terriblemente importante que ella deje de respirar en un futuro muy cercano. ¿Se os ha ocurrido pensar que he tenido que realizar un gran esfuerzo y un considerable desembolso, así como un enorme sacrificio personal, para llegar a este punto?, preguntó al hombre de negro. ¿Y qué si falla ahora podría llegar a enfadarme muchísimo? ¿Y qué si ella deja de respirar en un futuro muy cercano, es perfectamente posible que a vos os ataque la misma enfermedad letal? No me cabe duda de que podríais matarme. Cualquiera que hubiera derrotado a Íñigo y Fezzik no tendría problemas en eliminarme. Sin embargo, se os ha ocurrido que si lo hicierais, entonces ninguno de nosotros conseguiría lo que desea, pues vos habríais perdido la razón de vuestro rescate, y yo, la vida. Entonces nos encontramos en un callejón sin salida, dijo el hombre de negro. Eso me temo, repuso el siciliano. No puedo competir sustancialmente contigo, y no estás a la altura de mi ingenio. ¿Tan inteligente eres? No hay palabras que logren expresar toda mi sabiduría. Soy tan astuto, listo y sagaz, conozco infinidad de engaños, ardides y trapacerías, soy un bellaco. Y soy tan perspicaz, tan cauteloso como calculador,
tan diabólico como ladino, tan artero y poco digno de confianza que en fin, ya os he dicho que no se han inventado aún las palabras que logren explicar la grandeza de mi cerebro, pero dejadme expresarlo. De este modo, el mundo tiene ya varios millones de años, y en un momento u otras varias decenas de millones de personas han hollado su suelo, pero hablando con todo candor y modestia, yo, Vizzini, el siciliano, soy el hombre más hábil, más embaucador, más artificioso y más zorro que jamás haya existido. En ese caso, dijo el hombre de negro, os retomó a una batalla de ingenio. Vizzini se vio en la obligación de sonreír. ¿Por la princesa? ¿Me leéis el pensamiento? Parece que lo hago, ya os lo he dicho. Pero no se trata de nada más que de pura lógica y sabiduría. ¿A muerte? Habéis vuelto a acertar. Acepto, gritó Vizzini. Que empiece la batalla. Servid el vino, le pidió el hombre de negro. Vizzini llenó las 2 copas con el líquido rojo oscuro. El hombre de negro sacó de sus ropas negras un paquetito y se lo entregó al jorobado. Abridlo e inhalad, pero procurad no tocarlo. Vizzini tomó el paquete y siguió las instrucciones que le acababan de dar. No huele nada. El hombre de negro volvió a coger el paquete. Lo que no lográis oler se llama polvo de yocaína. Es inodoro e insípido y se disuelve rápidamente en cualquier líquido. Da también la casualidad de que es el veneno más mortífero conocido por el hombre. Vizzini empezó a entusiasmarse. Supongo que no querréis alcanzarme las copas, dijo el hombre de negro. Vizzini negó con la cabeza y repuso, cogedlas vos mismo. Mi largo cuchillo no se apartará de la garganta de la princesa. El hombre de negro se agachó para coger las copas. Las tomaron en sus manos y dio media vuelta. Expectante, Vizzini lanzó una risotada. El hombre de negro estuvo ocupado durante un largo instante. Luego se volvió de nuevo con una copa en cada mano. Con mucho cuidado colocó la copa que llevaba en la mano derecha delante de Vizzini, y la que llevaba en la izquierda la depositó sobre el pañuelo, pero más lejos del jorobado. Se sentó delante de la copa que había sostenido en su mano izquierda y dejó caer junto al queso el paquete de yocaína vacío. Os toca adivinar a vos, dijo. ¿Dónde está el veneno? Adivinar, gritó Vizzini. Yo no adivino. Pienso. Discurso. Deduzco. Y luego decidió. Pero nunca adivino. La batalla de ingenios ha comenzado, el hombre de negro. Acabará cuando vos decidáis y después de que nos bebamos el vino y descubramos quién estaba en lo cierto y quién muere. Debo agregar que los dos beberemos y naturalmente tragaremos en el mismo instante. Es todo tan simple, dijo el jorobado. Lo único que debo hacer es deducir, por lo que conozco de vos, cómo funciona tu mente. ¿Sois de la clase de hombres que pondrían el veneno en su propia copa o en la del enemigo? Estáis dando largas al asunto, le avisó el hombre de negro. Estoy gozando, eso es lo que estoy haciendo, repuso el siciliano. Hacía años que nadie me planteaba un reto así, y me encanta. Por cierto, ¿puedo oler ambas copas? Adelante. Pero aseguraos de dejarlas luego tal y como las habéis encontrado. El siciliano olisqueó su propia copa, luego tendió la mano por encima del pañuelo, levantó la copa del hombre de negro y la olisqueó también. Inodoro, tal como habíais dicho. También he dicho que estáis dándoles largas al asunto. El siciliano, sonriendo, y mirando fijamente las copas de vino, dijo, solo un perfecto tonto pondría el veneno en su propia copa, porque sabría que solo otro perfecto tonto elegiría la copa que le fue asignada. Está claro que yo no soy un perfecto tonto, de manera que también está claro que no elegiré tu vino. ¿Es tu última decisión? No. Porque vos sabíais que no soy un perfecto tonto, de modo que también sabíais que yo jamás me tragaría semejante treta. Habríais contado con ello. De manera que también está claro que tampoco voy a elegir mi copa. Continuad, le pidió al hombre de negro. Eso pienso hacer. El siciliano hizo una pausa para reflexionar. Hemos decidido ya que lo más probable es que la copa envenenada sea la que tenéis vos delante. Pero el veneno es un polvo hecho con yocaína, y esta solo proviene de Australia, y este país, como todo el mundo sabe, está poblado de criminales, y los criminales están acostumbrados a que nadie se fía de ellos, igual que yo. Fío de vos, lo cual indica claramente que no puedo elegir el vino que tenéis delante. El hombre de negro comenzaba a impacientarse. Aunque, una vez más, debéis de haber sospechado que yo conocía los orígenes de la yocaína, de manera que sabíais que también conocía a los criminales y su comportamiento, por lo tanto, está claro que no puedo elegir el vino que tengo delante de mí. A decir verdad, poseéis un intelecto mareante, susurró al hombre de negro.
Habéis derrotado a mi turco, lo cual significa que sois excepcionalmente fuerte, y los hombres así están convencidos de que son demasiado poderosos para morir, demasiado poderosos incluso para un veneno como la yocaína, de manera que es posible que lo hayáis puesto en vuestra copa, en la confianza de que vuestra fortaleza os salvaría de la muerte. Por lo tanto, está claro que no puedo escoger el vino que tenéis delante. El hombre de negro ya estaba muy nervioso. Pero, además, habéis vencido a mi español, lo cual significa que debéis de haber estudiado, porque él se pasó muchos años estudiando para alcanzar la excelencia, y si podéis estudiar, está claro que no solo sois fuerte. Tenéis plena conciencia de lo mortales que somos todos y no deseáis morir, de manera que habríais mantenido el veneno lo más alejado de vosotros. Por lo tanto, está claro que no puedo elegir el vino que tengo delante de mí. Lo único que pretendéis con tanta charla es que me delate, le dijo enfadado el hombre de negro. Pues no os dará resultado. Os juro que de mí no sabréis nada. Ya lo sé todo de vos, replicó el siciliano. Ya sé dónde está el veneno. Solo un genio habría sido capaz de deducirlo. Es una suerte para mí que yo sea un genio, dijo el jorobado cada vez más divertido. No podéis asustarme, dijo el hombre de negro, pero el miedo resonó en su voz. ¿Bebemos entonces? Escoged, pues, dejaos de rodeos. No lo sabéis, no hay manera de que podáis saberlo. El siciliano se limitó a sonreír ante aquella explosión. Entonces, una extraña mirada le nubló el rostro y señalando a espaldas del hombre de negro le preguntó, ¿qué diablo será eso? El hombre de negro se volvió a mirar. Yo no veo nada. Vaya, habría jurado que vi algo, pero da igual. El siciliano se echó a reír. Yo no entiendo dónde está la gracia, comentando el hombre de negro. Os lo diré dentro de un momento, repuso el jorobado. Pero antes, bebamos. Y levantó la copa de vino que tenía delante. El hombre de negro levantó la que tenía delante de sí. Bebieron. Habéis escogido mal, le dijo el hombre de negro. Eso es lo que vos creéis, repuso el siciliano mientras su risa se hacía cada vez más sonora. Lo que me ha hecho tanta gracia hace un momento es que cuando os volvisteis para mirar cambié las copas. El hombre de negro no tenía nada que decir. Idiota, gritó el jorobado. Habéis sido víctimas de un craso error de lo más clásico. El más famoso aconseja, cuando estés en Asia no participes nunca en una guerra terrestre. Pero este otro es un poco menos conocido, jamás contradigas a un siciliano cuando entra en juego la muerte. Parecía bastante alegre, hasta que el polvo de yocaína comenzó a hacerle efecto. El hombre de negro pasó rápidamente por encima del cadáver y con brusquedad arrancó la venda que cubría los ojos de la princesa. He oído todo lo ocurrido, comenzó a decir Buttercup, y entonces exclamó, oh, pues nunca había estado junto a un hombre muerto. Lo habéis matado, susurró finalmente. Dejé que muriera riendo, dijo el hombre de negro. Y rogad porque haga con vos otro tanto. La levantó, le cortó las ataduras, la puso en pie y comenzó a tirar de ella. Por favor, suplicó Buttercup. Dadme un momento para recuperarme. El hombre de negro la soltó. Buttercup se frotó las muñecas, se detuvo y se masajeó los tobillos. Luego le echó un último vistazo al siciliano y murmuró, y pensar que durante todo el rato era tu copa la que contenía el veneno. Ambas estaban envenenadas, le explicaron el hombre de negro. Durante los 2 últimos años tomó pequeñas dosis del veneno para hacerme inmune a él. Buttercup lo miró. Le resultaba aterrador, enmascarado, encapuchado y peligroso, su voz sonaba ronca y forzada. ¿Quién eres?, le preguntó. No soy alguien con quien se pueda jugar, repuso el hombre de negro. Eso es todo lo que os hace falta saber. Dicho lo cual la obligó a ponerse en pie de un tirón. Ya habéis descansado. Volvió a tirar de ella para que lo siguiese y, esta vez, la princesa no pudo hacer otra cosa que seguirlo. Avanzaron por el sendero de montaña. La luz de la luna era muy brillante y había rocas por todas partes, a Buttercup todo le parecía sin vida y amarillo como la luna. Acababa de pasar varias horas en compañía de 3 hombres que abiertamente planeaban su fin. ¿Por qué, entonces, estaba más asustada ahora que antes? ¿Quién era aquella horrenda figura encapuchada para inspirarle aquel desmesurado temor? ¿Qué podría ser peor que la muerte? Os daré mucho dinero si me soltáis, logrado decirle. El hombre de negro le lanzó una mirada. Entonces, ¿estás rica? Lo seré, respondió Buttercup. Si me dejáis marchar, os prometo que os conseguiré lo que pidáis como rescate. El hombre de negro se echó a reír. No hablaba en broma. ¿Y vos hacéis promesas? ¿Vos? ¿Deberías dejaros marchar solo porque me dais vuestra palabra? ¿Qué valor tiene? ¿Cuánto vale la promesa de una mujer? Oh, Majestad, ha sido muy gracioso. Lo dijerais o no en broma. Siguieron avanzando por el sendero de montaña hasta llegar a un espacio abierto.
El hombre de negro se detuvo entonces. El cielo estaba tachonado por 1 millón de estrellas que luchaban por destacar y, por un momento, dio la impresión de que se concentraba únicamente en estudiarlas a todas. Entretanto, Buttercup observaba cómo los ojos que había detrás de la máscara iban de constelación en constelación. Entonces, sin previo aviso, abandonó el sendero y se dirigió hacia el terreno desolado, arrastrándola tras de sí. Ella tropezó y él la obligó a incorporarse de un tirón, volvió a caer y él volvió a ponerla en pie. No puedo andar tan deprisa. Sí que podéis. Y lo haréis. O sufriréis inmensamente. ¿Creéis que podríais haceros sufrir inmensamente? Buttercup ascendió. Corred entonces, le gritó el hombre volando de negro, y salió corriendo, casi bajo la luna, arrastrando tras de sí a la princesa. Ella trató de mantener el ritmo lo mejor que pudo. Tenía miedo de lo que fuera a hacerle, por lo tanto, no se atrevió a caer de nuevo. Al cabo de 5 minutos, el hombre de negro paró en seco y le ordenó, recuperad el aliento. Buttercup ascendió, inspiró y trató de que su corazón se calmara. Pero, entonces, volvieron a partir de la carrera, sin previo aviso, atravesando el terreno montañoso en dirección a dónde me lleváis, inquirió Buttercup con un hilo de voz cuando volvió a permitirle que descansara. Está claro que alguien tan arrogante como vos no puede esperar de mí una respuesta. No importa si me lo decís o no. Él os encontrará. ¿Quién es él, Alteza? El príncipe Humperdinck. No hay mejor cazador que él. Es capaz de rastrear un halcón en pleno día nublado, él os encontrará. ¿Y confiáis en que vuestro eterno amor os salve? No he dicho que fuera mi amor eterno, y sí, él me salvará, de eso estoy segura. ¿Admitís que no amáis a vuestro futuro esposo? Vaya sorpresa. Una mujer honesta. Alteza, entonces es un raro espécimen. El príncipe y yo no nos hemos mentido nunca, desde el principio. Él sabe que no lo amo. Que no sois capaces de amar, querréis decir. Soy muy capaz de amar, repuso Buttercup. Callao. He amado con más profundidad de la que pueda imaginar un asesino como vos. La abofeteó. Ese es el castigo por mentir, Alteza. En el sitio del cual provengo se castiga a las mujeres que mienten. Pero él dijo la verdad, la pura verdad, y Buttercup vio que su mano volvió a levantarse por segunda vez, se contuvo rápidamente y cerró la boca. Entonces echaron a correr otra vez. Pasaron varias horas sin dirigirse la palabra. Se limitaron a correr de vez en cuando, como si él adivinara en qué instante flaqueaban las fuerzas de la princesa, se detenía y le soltaba la mano. Ella intentaba recuperar el aliento porque estaba segura de que al momento siguiente volverían a echar a correr. Sin hacer ruido alguno, él le aferraba la mano y volvían de allí. Amanecía casi cuando vio por primera vez a la armada. Corrían por el borde de un barranco imponente. Parecía como si se encontraran en la cima del mundo. Cuando se detuvo, Buttercup se tendió en el suelo a descansar. El hombre de negro la miraba silenciosamente desde su altura. Ha venido tu amor, y no estás solo, le dijo entonces. Buttercup no comprendió. El hombre de negro señaló hacia el sendero por el que acababan de pasar. Buttercup miró fijamente y, al hacerlo, notó que las aguas del canal de Florín parecían tan llenas de luz como lleno de estrellas estaba el cielo. Debió de haber enviado a todos los barcos de Florín en su búsqueda, comentar al hombre de negro. Nunca había visto nada parecido. Observó ensimismado cómo, al avanzar los barcos, se movían sus fanáticos. Jamás podréis huir de él, le dijo Buttercup. Si me dejáis marchar, os prometo que no os harán daño. Sois muy generosa, jamás aceptaría semejante ofrecimiento. Os he ofrecido vuestra vida, creo que he sido bastante generoso. Alteza, exclamó el hombre de negro, y le echó las manos al cuello. Soy el único aquí que puede hablar de quién ha de vivir o morir. Seríais incapaz de matarme. No me habéis arrebatado de manos de unos criminales para asesinarme a vos mismo. Una conclusión sabia y enternecedora a la vez, dijo el hombre de negro. Tiró de ella, la obligó a ponerse en pie y echaron a correr por el borde del enorme barranco. Tenía cientos de metros de altura, estaba lleno de piedras, árboles y sombras crecientes. De pronto, el hombre de negro se detuvo, miró hacia abajo y estudió la armada. Para ser sincero, dijo, no había esperado que fueran tantos. Mi príncipe es imprevisible, por eso es el más grande de los cazadores. Me pregunto si los dejarán a todos en un grupo o si dividirán sus efectivos y enviarán a un grupo a registrar la costa y a otro a seguir su rastro por tierra. ¿Qué suponéis vos? Solo sé que me encontrarás. Y si antes no me habéis devuelto mi libertad, no esperéis un trato gentil. Imagino que habrá hablado con vos de ciertos temas. De la emoción de la cacería. ¿Qué ha hecho en el pasado con tantos barcos? No hablamos de cacería, os lo puedo asegurar.
No habláis ni de cacería ni de amor, ¿de qué habláis pues? Ocurre que no nos vemos con demasiada frecuencia. ¡Qué pareja más tierna! Buttercup sintió que comenzaba el enfado. Siempre somos muy sinceros el uno con la otra. No todo el mundo puede decir lo mismo. ¿Puedo deciros una cosa, Alteza? Sois muy fría, no es verdad, muy fría y muy joven, y si sigues viviendo, creo que os volveréis como la escarcha. ¿Por qué me atormentáis así? He llegado a un acuerdo con la vida, y eso es asunto mío. Juro que no soy frío, pero he tomado ciertas decisiones, y es mejor que haga caso omiso de las emociones, porque no he sido feliz cuando las he sentido. Su corazón era un jardín secreto con muros muy altos. Amé una vez, dijo Buttercup al cabo de un rato, pero me fue mal. ¿Otro hombre acaudalado? Sí, y os dejamos por una mujer más rica. No. Era pobre. Pobre, y murió. ¿Lo lamentáis? ¿Sientes dolor? Reconoced que no sentisteis nada, no os burléis de mi dolor. Aquel día dejé de existir. La armada comenzó a disparar cañonazos de aviso. El eco de las explosiones se perdió en las montañas. El hombre de negro observó cómo los barcos comenzaban a cambiar de formación. Y, mientras observaba los barcos, utilizando el resto de las fuerzas que le quedaban, Buttercup lo empujó. Por un momento, el hombre de negro se tambaleó al borde del barranco. Sus brazos giraron como molinos de viento mientras luchaba por recuperar el equilibrio. Giraron y se aferraron al aire, y entonces comenzó la caída. El hombre de negro cayó. Giró, se tambaleó, trató de frenar el descenso con las manos, pero el barranco era demasiado profundo, y no hubo nada que hacer. Cayó y cayó. Rodó por las piedras, girando como una peonza, perdido todo control. Buttercup se quedó mirando fijamente lo que acababa de hacer. Finalmente, el hombre de negro quedó tendido allá en el fondo, sin moverse ni decir palabra. Por mí como si os morís, dijo la princesa, y comenzó a alejarse. Unas palabras la siguieron. Susurradas desde lejos, débiles, cálidas y familiares. Como desees amanecía en las montañas. Buttercup regresó al sitio de donde provenía el sonido y miró hacia el fondo. Bajo las primeras luces, vio que el hombre de negro luchaba por despojarse de la máscara. Oh, mi dulce Bestley. ¿Qué te hizo? Desde el fondo del barranco le llegó solo el silencio. Buttercup no vaciló un solo instante. Se lanzó tras él, haciendo lo imposible por mantener los pies bien firmes, y cuando comenzó a bajar, creyó oír que le gritaba una y otra vez, pero no logró descifrar el sentido de sus palabras, porque en su interior llevaba el retumbar de paredes que se derrumban, y aquello ya hacía bastante ruido. Además, no tardará en perder el equilibrio y el barranco la engulló. Cayó deprisa y se hizo daño, pero ¿qué importancia tenía? Se habría lanzado gustosamente desde una altura de 300 metros para caer sobre un lecho de clavos, si Bestley la hubiera estado esperando en el fondo. Cayó y cayó. Dando tumbos, girando como una peonza, golpeándose, rasgándose el vestido, sin control, rodó y dio 1001 volteretas, descendió hacia lo que quedaba de su amado desde su puesto al frente de la armada. El príncipe Humperdinck levantó la vista hacia los acantilados de la locura. Aquello era una cacería más. Se obligó a olvidarse de la presa. No importaba si uno iba tras un antílope o una futura esposa, los procedimientos seguían siendo válidos. Había que reunir pruebas. Luego había que actuar. Se analizaba el terreno y luego se tomaban medidas. Si el análisis era escueto, había muchas posibilidades de que las medidas que se tomaran fuesen demasiado tardías. Había que tomarse su tiempo. Y así, inmovilizado por la reflexión, siguió mirando hacia la escarpada pared de los acantilados. Era obvio que hacía muy poco alguien los había escalado. A lo largo de la pared de piedra había marcas de pies que ascendían en línea recta, lo cual indicaba, casi sin lugar a dudas, que habían utilizado una cuerda, y habían subido lenta y laboriosamente los 300 metros de cuerda, dando de vez en cuando unas pataditas con los pies para reajustar el equilibrio. Semejante escalada exigía fuerza y planificación, de modo que el príncipe fijó en su mente esos dos datos: mi enemigo es fuerte, mi enemigo no es impulsivo. Sus ojos se posaron entonces en un punto ubicado a unos 90 metros de la cima. Allí la cosa comenzaba a ponerse interesante. Las marcas de los pies eran más profundas, más frecuentes y no seguían una línea ascendente directa. O bien alguien había dejado intencionadamente la cuerda a 90 metros de la cima, cosa que carecía de sentido, o la cuerda fue cortada mientras ese alguien se encontraba aún a 90 metros de la seguridad que ofrecía la cima. Pues estaba claro que esa última parte de la escalada había sido realizada directamente en la pared de roca. Pero ¿quién poseería semejante talento? ¿Y por qué se habría visto obligado a emplearlo en un momento tan peligroso, a 210 metros por encima del desastre?
Debo explorar la cima de los acantilados de la locura, dijo el príncipe sin volverse. A sus espaldas, el conde Rugen se limitó a contestar, eso está hecho, y esperaba más instrucciones. Enviad la mitad de la armada hacia el sur, por la costa, ya la otra mitad hacia el norte. Deberán reunirse al atardecer, cerca del pantano de fuego. Nuestro barco navegará hasta el sitio más próximo en el que podamos desembarcar, y vos me seguiréis con vuestros soldados. Preparado a los blancos. El conde Rugen le hizo una seña al artillero, y las instrucciones del príncipe retumbaron por los acantilados. Al cabo de unos minutos, la armada había comenzado a dividirse, la gigantesca nave del príncipe navegaba sola al frente, cerca de la costa, en busca de un sitio donde desembarcar. Allí, ordenó el príncipe poco después, y su barco comenzó las maniobras para entrar en la cala y encontrar allí un sitio seguro donde anclar. Les llevó cierto tiempo, aunque no demasiado, porque el capitán era muy diestro y, como el príncipe solía perder pronto la paciencia, nadie se atrevía a correr ese riesgo. Un perdink saltó de la nave a la costa, bajaron una plancha y los blancos fueron conducidos a tierra firme. De todas sus proezas, ninguna complacía más al príncipe como aquellos caballos. Algún día, contaría con un ejército de caballos blancos, pero lograr la perfección en las castas era algo lento. Poseía ya 4 blancos y eran idénticos. Sobre terreno llano, nada podía alcanzarlos, e incluso en las colinas y en terreno accidentado, solo los corceles árabes lograban asemejárseles. Cuando llevaba prisa, el príncipe montaba los 4 animales a pelo, su única manera de cabalgar. Primero cabalgaba en uno y llevaba los otros 3 detrás y cambiaba de cabalgadura en pleno tranco, para que ningún animal se cansara de tener que soportar su peso. Montó y se perdió de vista. Tardó bastante menos de 1 hora en llegar al borde de los acantilados de la locura. Desmontó, se arrodilló y comenzó a estudiar el terreno. Alrededor de un roble gigante habían atado una cuerda. La corteza de la base estaba rota y raspada, de manera que quien llegó primero a la cima desató la cuerda, y quien estaba colgado en la cuerda en ese momento, se encontró a 90 metros de la cima, pero de algún modo había logrado concluir. La escalada. Un sinfín de huellas de pisadas entremezcladas le causaron un gran problema. Resultaba difícil determinar qué había ocurrido. Una reunión quizás, porque había 2 pares de pisadas que parecían alejarse mientras que un par de ellas había dejado un rastro junto al borde del acantilado. Luego, al borde del acantilado aparecieron 2 pares de huellas. Un perdín que examinó las pisadas hasta que se aseguró de 2 cosas, 1, que había tenido lugar un duelo, y 2, que ambos combatientes eran unos maestros. La longitud del paso, la rapidez de las fintas, todo se ofrecía claramente a sus ojos certeros, permitiéndole reafirmar su segunda conclusión. Ambos combatientes tenían por lo menos el nivel de maestros. Quizá algo más. Luego cerró los ojos, se concentró y olió a sangre. Sin duda, en un enfrentamiento de semejante ferocidad, debían de haber derramado sangre. A partir de ese momento, debía limitarse a entregar todo su cuerpo al sentido del olfato. El príncipe había practicado durante muchos años, después de que una tigresa herida lo había sorprendido saltando desde la rama de un árbol cuando le seguía el rastro. En aquella ocasión había dejado que sus ojos siguieran el rastro de sangre, y había estado a punto de no contarlo. Ahora confiaba enteramente en sus órganos olfativos. Si a una distancia de 100 metros había sangre, él la encontraría. Abrió los ojos, y sin vacilaciones avanzó hacia un grupo de enormes peñascos hasta que encontró las gotas de sangre. Había unas pocas, y estaban secas. Pero habían caído allí hacía menos de 3 horas. Un perdín sonriéndome. Cuando uno cabalgaba en los blancos, 3 horas eran un simple chasquido de dedos. Volvió a repasar las huellas del suelo, porque lo tenían confundidos. Al parecer, los contrincantes habían ido del borde del acantilado al centro, para volver después de nuevo al borde. En ocasiones era el pie izquierdo el que se dirigía y a veces el derecho, lo cual no tenía ningún sentido. Estaba claro que los espadachines se habían cambiado la espada de mano, pero ¿para qué iba un maestro a hacer algo así, a menos que su brazo bueno estuviera herido al punto de quedar inutilizado? Y estaba claro que eso no había ocurrido, porque una herida de ese calibre habría dejado rastros de sangre y en la zona no había sangre suficiente que así lo indicaría. Raro, muy raro. Un perdín continuó su vagabundeo. Muy, pero muy raro, la lucha no pudo haber terminado con la muerte de uno de los contrincantes. Se arrodilló junto a la marca dejada por un cuerpo. Era evidente que allí había yacido un hombre desmayado. Pero una vez más, ni rastros de sangre. Hubo aquí un duelo prodigioso, dijo el príncipe Humperdinck, dirigiéndose al conde Rugen, que por fin había logrado darle alcance junto con un contingente de 100 caballeros armados. Supongo que el príncipe hizo una pausa mientras seguía las pisadas, supongo que quien cayó aquí, se fue huyendo por allí y señaló hacia un lado,
y que quien venció se fue por el sendero de montaña, justo en dirección contraria. Opino, además, que el vencedor siguió el camino que tomó la princesa. ¿Lo seguimos a los dos?, preguntó el conde. Creo que no, respondió el príncipe Humperdinck. El que haya escapado carece prácticamente de importancia, puesto que a quien sigue es al que tiene en su poder a la princesa. Y dado que desconocemos la naturaleza de la trampa a la que quizás nos estemos conduciendo, necesitamos que todas las armas de las que disponemos se concentran en un solo grupo. Está claro que todo esto ha sido planeado por nativos de Guilde, y no debemos subestimarlos jamás. ¿Creéis entonces que se trata de una trampa?, preguntó el conde. Siempre creo que todo es una trampa hasta que se prueba lo contrario, replicó el príncipe. Razón por la que sigo con vida. Dicho eso, volvió a montar en un blanco y partió al galope. Al llegar al sendero de montaña donde había tenido lugar la lucha cuerpo a cuerpo, el príncipe ni siquiera se molestó en desmontar. Desde su montura logró ver todo lo que había que ver. Alguien ha derrotado a un gigante, dijo cuando el conde se hubo acercado lo suficiente. El gigante ha huido, ¿lo veis? Obviamente, el conde no vio más que piedras y un sendero de montaña. Jamás se me ocurriría dudar de vos. Mira allí. Gritó el príncipe, porque por primera vez, entre las piedras del camino de montaña, descubrió unas huellas de mujer. La princesa está viva. Como el rayo, los blancos volvieron a galopar por la montaña. Cuando el conde volvió a darle alcance, el príncipe se encontró arrodillado junto al cuerpo inerte de un jorobado. El conde desmontó. Oled esto, le ordenó al príncipe alcanzándole la copa. Nada, el anuncio, conde. No huele a nada. Yocaína, dijo el príncipe. Apostaría mi vida a que es yocaína. No conozco ninguna otra sustancia que mate tan limpiamente. Se puso en pie. La princesa continúa con vida, sus pisadas siguen el sendero. Dirigiéndose a los 100 hombres montados, les ordenó, si ella muere, Guilde padecerá lo indecible. Corrió entonces por el sendero de montaña siguiendo las huellas que solo él lograba ver. Cuando esas pisadas abandonaron el sendero para internarse en terreno más agreste, las siguieron también. Tras él, el conde y todos los soldados hacían lo posible por no perder el ritmo. Los hombres tropezaban, los caballos caían, incluso el conde perdía el equilibrio de vez en cuando. El príncipe Humperdinck no se detuvo ni siquiera una sola vez. Corría con un ritmo mecánico y sostenido, sus piernas como barriles se movían como un metrónomo. 2 horas después del amanecer, llegó al empinado barranco. Qué extraño, le dijo al conde, que lo seguía exhausto. El conde siguió respirando agitadamente. 2 cuerpos cayeron al fondo del barranco y no volvieron a subir. Es raro, logró decir el conde. No, eso no es lo raro, le corrigió el príncipe. Está claro que el secuestrador no volvió a ascender porque la subida era demasiado empinada, y por nuestros cañones se enteró de que los estábamos siguiendo de cerca. Tomó la decisión, que yo aplaudo, de sacarnos ventaja huyendo por las estribaciones del barranco. El conde esperaba que el príncipe continuara. Lo raro es que un hombre como el que sigue, maestro de la esgrima, vencedor de gigantes, experto en el uso del polvo de yocaína, no supiera a dónde conduce este barranco. ¿Y a dónde conduce?, preguntó el conde. Al pantano de fuego, respondió el príncipe Humperdinck. Entonces le tenemos, dijo el conde. Exactamente. Uno de los rasgos más conocidos del príncipe era su costumbre de sonreír antes de dar muerte a su presa. En ese momento, su sonrisa resultó bien visible. En efecto, Bestley no tenía la menor idea de que iba directo hacia el pantano de fuego. Lo único que supo a ciencia cierta, cuando Buttercup estuvo a su lado, en el fondo del barranco, era que salir de este, tal como había supuesto el príncipe Humperdinck, les habría llevado demasiado tiempo. Lo único que notó Bestley fue que las estribaciones del barranco eran de piedra lisa y que se dirigieron hacia donde él quería ir. De manera que Buttercup y él huyeron hacia allí, conscientes de que eran seguidos por fuerzas gigantescas que, sin duda, estarían acortando las distancias. A medida que avanzaban, el barranco se fue haciendo cada vez más escarpado. Bestley no tardó en darse cuenta de que si momentos antes hubiera podido ayudarla a ascender, a partir de allí, le sería imposible hacerlo. Había efectuado una elección y no había manera de volverse atrás. A donde fuera que condujese aquel barranco era la meta que se habían impuesto y no había vuelta de hoja. En este punto de la historia, mi mujer desea hacer público que se siente tremendamente engañada al habérsele negado la inclusión de la escena de la reconciliación entre los enamorados, que tiene lugar al pie del barranco. Le respondo lo siguiente: soy yo otra vez, y no intento confundir más las cosas, pero debo advertir que el párrafo anterior se debe enteramente a Morgenstern. En la versión no resumida, se refería continuamente a su esposa, comentaba por ejemplo que a ella le encantaba el capítulo que seguía o que consideraba que, en su conjunto, el libro era extraordinariamente brillante.
La señora Morgenstern apoyaba siempre a su marido, no como otras esposas que yo conozco, lo siento, Ellen, pero la cuestión es la siguiente, elimine casi todas las intrusiones en las que Morgenstern nos comenta la opinión de su mujer. No me pareció que este recurso añadiera nada al conjunto, además, el hombre no perdía ocasión de alabarse a través de su esposa y, hoy en día, ya sabemos que un exceso de estímulos hace más mal que bien, como podrá corroborar cualquier candidato político. Derrotado al pagar sus facturas de propaganda electoral. En fin, el motivo por el que decidió no omitir esta referencia en particular es porque, por primera vez, estoy totalmente de acuerdo con la señora Morgenstern. Considero una injusticia el que no se haya incluido la escena del reencuentro. Por ello decidí escribir una de cosecha propia, para describir lo que, a mi juicio, se dijeron Buttercup y Bestrey, pero Hiram, mi editor, pensó que con ello me volvía tan injusto como Morgenstern. Si se desea compendiar un libro utilizando el texto escrito por el autor, uno no puede introducir párrafos de cosecha propia. Al menos eso es lo que Hiram opinaba, le dimos muchas vueltas al asunto, y nos pasamos algo así como un mes discutiéndolo, unas veces personalmente, otras por carta y otras por teléfono. Al final, hicimos un pacto, lo que los lectores están leyendo en letra redonda es estrictamente lo que Morgenstern escribió. Palabra por palabra. Recortado, sí, pero no cambiado. Aunque logré que Hiram me prometiera que Harcourt imprimiría mi escena Valentine según lo mismo, que ocupa 3 páginas y es algo genial, y que si algún lector deseaba ver cómo había quedado, podía mandar una carta o una postal a Urban del Rey, de Valentine. Box, 201 East 50th Street, Nueva York, diciendo sencillamente que desea leer la escena del reencuentro. No olvidéis indicar vuestra dirección, os sorprendería comprobar cuánta gente pide cosas y luego se olvida de indicar su dirección. Los editores acordaron hacerse cargo de los gastos de correo, de manera que solo tendréis que pagar la postal, la carta o lo que fuere. Me sentiría realmente molesto si diese la impresión de que soy el único escritor norteamericano moderno que parece trabajar para una editorial generosa, son todas detestables, lo siento, señor Jovanovich, de modo que permíteme aclarar aquí que el motivo por el que se ofrecieron tan generosamente a pagar esta desmesurada factura de correo es porque están convencidos de que no escribirá ni Dios. De modo que os pido por favor que, si tenéis el más mínimo interés, e incluso si no tenéis interés alguno, escribáis pidiendo la escena del reencuentro. No tenéis que leerla, no os pido eso, pero me encantaría hacerles gastar unos cuantos dólares a estos genios de la edición, porque el de admitir que en la publicidad de mis libros no invierten demasiado. Permíteme que os repita la dirección, con código postal y todo, Urban del Rey Valentine Box 201 East 50th Street, Nueva York, 10022. Solo tenéis que pedir un ejemplar de la escena del reencuentro. Esto me ha ocupado más de lo previsto, de modo que repetiré el párrafo de Morgenstern que dejé inconcluso, así no perderéis el hilo de la lectura. Cambio y fuera. En este punto de la historia, mi mujer desea hacer público que se siente tremendamente engañada al habérsele negado la inclusión de la escena de la reconciliación entre los enamorados, que tiene lugar al pie del barranco. Le respondo lo siguiente a, todas las criaturas de Dios, de las inferiores para arriba, tienen derecho a disfrutar de unos momentos de genuina intimidad, b, lo que realmente se dijo, aunque para los interesados fuera bastante conmovedor, igual que la pasta dentífrica, pierde todo sabor al ser trasladado al papel para su posterior lectura, paloma mía, amor mío, dicha, etc. C. Desde el punto de vista de la trama, no ocurrió nada importante, porque cada vez que Buttercup decía, cuéntame cosas de ti, Bestrey se apresuraba a interrumpirla diciéndole, más tarde, amada mía, ahora no es el momento. No obstante, es justo destacar que, 1, él lloró, 2, los ojos de ella no permanecieron precisamente secos, 3, hubo más de un abrazo, y 4, ambas partes reconocieron que, sin ningún tipo de limitación, se sintieron más que contentos de volver a verso. Además, 5, al cabo de un cuarto de hora ya estaban discutiendo. La cosa comenzó de un modo completamente inocente, los dos estaban de rodillas, cara a cara, y Bestrey sostenía entre sus manos el rostro perfecto de la princesa. Cuando te dejé, le susurró él, eras ya más hermosa de lo que yo osé soñar jamás. En los años que permanecimos separados, mi imaginación hizo lo imposible por mejorar la perfección que recordaba. Por las noches, tu cara aparecía siempre ante mis ojos. Compruebo ahora que aquella visión que me acompañó en mi soledad era la de una vieja fea y arrugada comparada con la belleza que tengo ahora ante mí. No hables más de mi belleza, le dijo Buttercup. Todo el mundo no hace más que comentar lo hermosa que soy. También tengo una mente, Bestrey. Habla de sus cualidades. Lo haré a lo largo de toda la eternidad, repuso. Pero en estos momentos, no tenemos tiempo. Se incorporó. La caída por el barranco lo había dejado maltrecho, pero sus huesos sobrevivieron al viaje sin fracturarse. La ayuda a levantarse. Bestrey, dijo entonces Buttercup.
Antes de que me lanzara tras de ti, cuando todavía me encontraba en lo alto del barranco, te oí decir algo, pero no logré distinguir bien tus palabras. Lo he olvidado. Mentiroso. Bestley se sintió alarmado y le dio un beso en la mejilla. No tiene importancia, créeme, al oído, olvido. No debemos comenzar con secretos. Lo decía sentimentalmente. Bestley lo adivinó, por eso repuso, confía en mí. Confío. Pero repite tus palabras o tendré motivos para no hacerlo. Bestley sospechó. Lo que trataba de hacerte entender, dulce amada mía, lo que para ser más exacto te gritaba con todas las fuerzas que me quedaban era, hagas lo que hagas, quédate allí arriba. No bajes, por favor. No querías verme. Claro que quería verte. La cuestión era que no quería verte aquí abajo. ¿Y por qué no? Porque ahora, preciosa mía, nos encontramos más o menos atrapados. No puedo salir de aquí y llevarte conmigo sin emplear casi todo el día. Lo más probable es que pudiera salir yo solo, en cuyo caso no tardaría todo el día, pero si añadimos tu bonito peso, seguramente no será factible. Tonterías, escalaste los acantilados de la locura, y este barranco no es ni la mitad de empinado. Permíteme que te diga que la escalada me dejó un poquitín exhausto. Y después de ese pequeño esfuerzo, me enfrenté con un tipo que sabía algo de esgrima. Y, a continuación, pasó unos momentos felices enzarzados en una lucha con un gigante. A continuación, me enfrenté con un siciliano en una lucha de ingenio que, afortunadamente, acabó con su muerte, pues el error más mínimo habría hundido en tu garganta aquel cuchillo. Y, después, corrió durante un par de horas hasta quedarme sin aire en los pulmones. Y, después, me empujaron por un barranco de 60 metros. Estoy cansada, bellota. ¿Comprendes lo que significa estar cansado? He estado toda la noche trabajando, a ver si te enteras. No soy ninguna tonta. Deja ya de alardear. Pues deja de ser grosero. ¿Cuándo fue la última vez que leíste un libro? Di la verdad. No sirven los libros con ilustraciones, me refiero a los que llevan letra impresa. Buttercup se alejó de él. Hay otras cosas para leer aparte de la letra impresa, repuso. Además, la princesa de Hammersmith está disgustada contigo y piensa seriamente en marcharse a casa. Sin añadir una sola palabra más, se lanzó a sus brazos y exclamó, «Oh, Bestley. No lo he dicho en serio, te lo juro, no he dicho en serio ni una sola palabra». Bestley sabía a la perfección que Buttercup había querido decir, ni una sola palabra, pues apalabrar significa convenir de palabra. Pero también sabía reconocer una disculpa cuando la oía. De modo que la estrechó entre sus brazos, cerró los ojos y le susurró, sabía que no era verdad, que no dijiste en serio ni una sola palabra. Solucionado el altercado, echaron a correr a toda la velocidad que les fue posible por las estribaciones de roca lisa del barranco. Como era lógico suponer, Bestley se dio cuenta mucho antes de que Buttercup se dirigiera hacia el pantano de fuego. Quizás fuera por el aroma a azufre que flotaba en la brisa o por el relumbre de una llama amarilla en la lejanía, no logró precisarlo. Pero cuando advirtió lo que iba a ocurrir, comenzó, como quien no quiere la cosa, a buscar la manera de evitarlo. Un vistazo rápido a los empinados costados del barranco hizo que descartara de inmediato la posibilidad de lograr que Buttercup superase la escalada. Se echó al suelo, tal como había hecho cada pocos minutos, para comprobar la velocidad de sus perseguidores. Calculó que se encontrarían a menos de media hora de camino y que les iban sacando más ventaja. Se puso en pie y corrió con ella, más deprisa, sin malgastar energías en conversaciones. Buttercup no tardaría en enterarse de lo que les esperaba, de modo que Bestley decidió combatir el miedo de su amada por todos los medios posibles. Me parece que podemos reducir un poco la marcha, le decía, haciendo. Todavía les llevamos bastante ventaja. Aliviada, Buttercup inspiraba profundamente. Bestley fingó examinar los alrededores y después, le ofreció su mejor sonrisa. Con un poco de suerte le dijo, no tardaremos en llegar a salvo al pantano de fuego. Buttercup oyó sus palabras. Pero no le sentaron bien unas cuantas palabras sobre dos temas relacionados, 1, los pantanos de fuego en general, y 2, el pantano de fuego de Florin Gilder, en particular. 1, está claro que la denominación de pantanos de fuego es completamente incorrecta. Nadie sabe por qué se les ha llamado así, aunque es probable que el efecto pintoresco producido al unir ambos términos sea razón suficiente. En pocas palabras, se trata de unos pantanos con un alto porcentaje de azufre y burbujas de otros gases que están continuamente en llamas. Están tapizados de árboles frondosos y gigantescos que proyectan sus sombras sobre el suelo, dando a los estallidos llameantes un aspecto particularmente espectacular. Dado que están a oscuras, son casi siempre bastante húmedos, por lo que atraen a la típica comunidad de insectos y caimanes, amantes del clima húmedo.
En otras palabras, un pantano de fuego no es otra cosa que un pantano, y punto, el resto es filigrana. 2. El pantano de fuego de Florin Gilder tenía y tiene unas características particulares muy extrañas. A. La existencia de arenas de nieve, y B. La presencia de racks de los que más adelante se aportarán datos. Las arenas de nieve se identifican normalmente, de un modo incorrecto, con las arenas relampagueantes. No existe nada más inexacto. Las arenas relampagueantes son húmedas y, en esencia, destruyen ahogando a sus víctimas. Las arenas de nieve tienen una consistencia parecidísima a los polvos de talco y destruyen por asfixia. Un aspecto más particular del pantano de fuego de Florin Gilder era que lo utilizaban para asustar a los niños. En ninguno de los dos países existía un solo niño que, en un momento u otro de su vida cuando se comportaba mal, no fuese amenazado con ir a parar al pantano de fuego. Si vuelves a hacerme eso, te enviaré al pantano de fuego, era tan común como, cómete todo lo que tienes en el plato que en África se mueren de hambre. Así, a medida que los niños iban creciendo, lo mismo ocurría con el peligro representado por el pantano de fuego en sus imaginaciones exuberantes. Claro está que nadie acabó nunca en el pantano de fuego, aunque una vez al año o así, algún herreaje enfermo solía salir de allí para morir, y su descubrimiento no hacía más que contribuir al engrandecimiento del mito y el horror. El más grande de los pantanos de fuego conocidos se encuentra, por supuesto, a un día de camino de Perth. Es impenetrable y tiene unos 65 kilómetros cuadrados de superficie. El que había entre Florin y Gilde apenas alcanzaba un tercio de ese tamaño. Nadie había sido capaz de descubrir si era o no impenetrable. Buttercup miró fijamente hacia el pantano de fuego. De pequeña, se había pasado un año entero con pesadillas, convencida de que moriría allí. En ese preciso momento, fue incapaz de dar un solo paso. Por todas partes surgían las llamas repentinas. No puedes pedirme esto, dijo Buttercup. Es preciso. De pequeña soñé que moriría aquí. Yo también, como todos. ¿Tenías entonces 8 años? Sí, sí. 8. 6. No me acuerdo. Bestley la tomó de la mano. Buttercup no podía moverse. ¿Es preciso? Bestley ascendió. ¿Por qué? Este no es el momento. Tiro de ella con suavidad. Buttercup seguía sin poder moverse. Bestley la levantó en sus brazos. Niña, mi dulce niña. Tengo un cuchillo. Llevo mi espada. No cruzó el mundo entero para perderte ahora. Buttercup miró por todas partes para encontrar el valor preciso. Evidentemente, lo encontré en los ojos de Bestley. De todos modos, cogidos de la mano, se internaron en las sombras del pantano de fuego. El príncipe Humperdinck quedó con la mirada fija en la distancia. Estaba sentado en la montura de su blanco, estudiando las pisadas que había en el fondo del barranco. No quedaba otra conclusión posible, el secuestrador había arrastrado con él a su princesa. El conde Rugen estaba sentado sobre su caballo. ¿De veras entraron allí? El príncipe ascendió. Rogando por que le respondiera que no, el conde Rugen preguntó, ¿creéis que deberíamos seguirlos? El príncipe negó con la cabeza. Allí dentro solo tienen dos alternativas, vivir o morir. Si mueren, no tengo el menor deseo de correr la misma suerte. Si viven, los recibirán del otro lado. El otro lado queda muy lejos, le recordó el conde. Para mis blancos, no. O seguiremos como podamos, le dijo el conde. Volvió a echar otra mirada al pantano de fuego. O está muy desesperado y asustado, o es muy estúpido o muy valiente. Yo diría que mucho de las cuatro cosas, repuso el príncipe. Bestley iba al frente. Buttercup iba un poco más rezagada y, desde la partida, lograron conseguir un buen tiempo. Ella advirtió que lo principal era olvidarse de los sueños de la niñez, porque el pantano de fuego era algo malo, aunque no tanto. Al principio, el hedor de los gases que surgían de la tierra parecía un castigo perfecto, pero la familiaridad no tardó en suavizarlo. Las repentinas llamadas eran fáciles de esquivar, porque justo antes de que quirieran del suelo, se oía una especie de profundo estallido proveniente, a todas luces, de un sitio cercano al lugar por donde surgirían las llamas. Bestley empuñaba la espada con la mano derecha y el cuchillo largo con la izquierda, dispuesto a recibir al primer herreaje, pero no apareció ninguno. Había cortado un trozo largo y fuerte de enredadera, se lo había enrollado alrededor de un hombro y a medida que avanzaban iba haciendo una cuerda. Cuando haya terminado con esto, le dijo a Buttercup avanzando sin cesar bajo los árboles gigantes, nos ataremos, de ese modo, por más que oscurezca, estaremos cerca. En realidad, creo que es una precaución excesiva, pues, a decir verdad, estoy un poco desilusionado. Debo admitir que este sitio es malo, pero no tanto como imaginaba. ¿No estás de acuerdo conmigo?
Buttercup deseaba estar de acuerdo con él, completamente de acuerdo, y lo habría estado si en aquel mismo instante no se la hubieran tragado las arenas de nieve. Bestley se dio la vuelta justo un tiempo para verla desaparecer. Buttercup había dejado que su atención vagara un solo instante, el suelo parecía bastante sólido. De todas maneras, desconocía qué aspecto tenían las arenas de nieve, pero cuando uno de sus pies comenzó a 100, no pudo retirarlo, e incluso antes de que lograra lanzar un grito, había desaparecido. Fue como caer a través de una nube. Las arenas eran las más finas del mundo, casi imperceptibles, y al principio no parecían desagradables. Buttercup caía suavemente a través de aquella masa blanda y polvorienta, alejándose cada vez más de todo lo que fuera vida, pero no debía asustarse. Bestley le había enseñado cómo comportarse en caso de que aquello le ocurriera, y siguió sus instrucciones, abrió los brazos y los dedos y se obligó a adoptar la postura del muerto en natación. Hizo todo esto porque Bestley le había dicho que cuanto más abriría brazos y piernas, más retardaría su hundimiento. Y cuanto más lentamente se hundiera, más deprisa podría zambullirse él para rescatarla. Buttercup ya tenía las orejas y la nariz llenas de arenas de nieve, y sabía que si abría los ojos, 1.000.000 de diminutas partículas de esta arena se le meterían bajo los párpados, y ya comenzaba a sentir un miedo atroz. ¿Cuánto tiempo llevaba hundiéndose? Parecían horas, contener la respiración comenzaba a hacerle daño. Has de contener la respiración hasta que yo te encuentre, le había dicho él, has de adoptar la postura del muerto en natación, cerrar los ojos, contener la respiración y yo acudiré en tu ayuda y los dos tendremos una preciosa anécdota para contarle a nuestros nietos. Buttercup siguió hundiéndose. El peso de la arena comenzaba a aplastarle los hombros. Empezaba a dolerle la zona lumbar. Mantener los brazos y los dedos abiertos le resultaba una agonía cuando todo era tan inútil. Las arenas de nieve le pesaban más y más, y ella continuaba hundiéndose. ¿No tendrían fondo, como creían de niños? ¿Se hundía uno en ellas para siempre hasta que las arenas te carcomían y luego seguirían los pobres huesos su eterno viaje descendente? No. Seguramente en alguna parte podría existir un lugar de descanso. Un lugar de descanso, pensó Buttercup. ¡Qué cosa tan maravillosa! Estoy tan cansada, y quiero descansar y Bestley, ven a salvarme, gritó, o empezó a hacerlo. Porque para poder gritar había que abrir la boca, de modo que lo único que logró proferir fue la primera sílaba de la primera palabra, oui. Después, las arenas de nieve le bajaron por la garganta y fue su fin. Bestley había realizado una estupenda salida. Antes de que Buttercup desapareciera por completo, él se había desprendido de la espada y del cuchillo largo y se había quitado la enredadera que llevaba enrollada al hombro. No tardó casi nada en anudar un extremo a un árbol gigantesco y, aferrándose con fuerza del extremo libre, se zambulló de cabeza en las arenas de nieve, pataleando a medida que se hundía para descender a mayor velocidad. No se había planteado la posibilidad del fracaso. Sabía que la encontraría, sabía que ella estaría molesta e histérica, incluso un poco trastornada. Pero viva. Y eso era, en definitiva, el único hecho de importancia duradera. Las arenas de nieve le habían bloqueado las orejas y la nariz, y rogaba porque ella no se hubiera asustado, y se hubiera acordado de abrir brazos y piernas como un águila para que él pudiera aferrarla rápidamente con su zambullida de cabeza. Si ella había seguido sus instrucciones, no sería tan difícil. En realidad era como rescatar a un nadador que se ahoga en aguas lóbregas. Bajaban lentamente flotando, uno se zambullía directo al fondo, pataleaba, estiraba los brazos al frente, les daba alcance, los aferraba, los conducía a la superficie, y el único problema grave en adelante sería convencer a los nietos de que esas cosas habían ocurrido de verdad y no era simplemente una fábula familiar más. Su mente estaba todavía ocupada con los niños nonatos, cuando ocurrió algo con lo que no había contado, la enredadera no era lo suficientemente larga. Quedó suspendido en las arenas por un momento, aferrado al extremo que recorría toda la distancia que llevaba a la superficie hasta llegar a la seguridad del árbol gigantesco. Soltar la enredadera era una verdadera locura. No había modo de obligar al cuerpo a subir aquella distancia hasta la superficie. Se podía subir unos metros a fuerza de patalear con toda el alma, pero nada más. De manera que si soltaba la enredadera y no encontraba a Buttercup en un abrir y cerrar de ojos, los dos estarían acabados. Bestley soltó la enredadera sin un solo remordimiento, porque había llegado demasiado lejos como para fracasar, el fracaso no constituía ni siquiera un problema digno de consideración. Y se hundió, y en un abrir y cerrar de ojos, su mano encontró la muñeca de Buttercup. Entonces fue Bestley quien gritó, sorprendido y aterrado, y las arenas de nieve se le filtraron por la garganta, porque lo que había aferrado era la muñeca de un esqueleto, un puro hueso, sin nada de carne. Eso ocurriría en las arenas de nieve.
Una vez que el esqueleto quedaba limpio hasta el hueso, comenzaba a flotar como las algas arrastradas por la corriente, yendo de aquí para allá, a veces salían a la superficie, pero con más frecuencia viajaban a través de las arenas de nieve por toda la eternidad. Beastley arrojó lejos de sí la muñeca huesuda y extendió ciegamente ambas manos, arañando las arenas como un loco en busca de una parte de su amada, porque el fracaso no constituía un problema. El fracaso no constituye un problema, se dijo, no es un problema digno de consideración, o sea que olvídate del fracaso, muévete y encuéntrala, y la encontré. Para ser más exactos, encontró su pie y empujó de él, entonces, con un brazo, le rodeó la cintura perfecta y se puso a patalear, tomando impulso con todas las fuerzas que le quedaban, pues debía subir unos cuantos metros hasta llegar al extremo de la enredadera. La idea de que podía resultar difícil encontrar un trozo de enredadera en un pequeño mar de arenas de nieve jamás le pasó por la cabeza. El fracaso no constituía un problema, no tendría más que patalear, y cuando lo hubiera hecho con la fuerza suficiente, ascendería, y cuando hubiera ascendido lo preciso, tendería la mano y encontraría la enredadera, y cuando hubiera tendido la mano, la enredadera estaría allí, y cuando estuviera allí, él la ataría alrededor de Buttercup y con su último aliento tiraría y tiraría hasta que los dos estuvieran a salvo, en la superficie. ¿Qué es exactamente lo que ocurrió? Buttercup permaneció inconsciente durante mucho tiempo. Beastley puso manos a la obra y, como pudo, le quitó las arenas de nieve de las orejas, de la nariz y de la boca y, lo más delicado de todo, de debajo de los párpados. Se sintió vagamente preocupado por la prolongada quietud de Buttercup, era como si ella supiese que había muerto y temiera enterarse de que era verdad. La aferró entre sus brazos y la acunó suavemente. Al cabo de un rato, Buttercup parpadeó. Durante largos instantes no paró de mirar a su alrededor. ¿Hemos sobrevivido, pues? Logré preguntar finalmente. Somos de raza fuerte. ¡Qué maravillosa sorpresa! No es preciso, iba a decir, no es preciso que te preocupes, pero el terror de Buttercup fue veloz y arrepentido. Era una reacción perfectamente normal, y Beastley no intentó frenarla, sino que se limitó a aferrarla con fuerza y a dejar que la histeria siguiera su curso. Buttercup se echó a temblar de tal manera que parecía a punto de emprender vuelo. Pero eso fue lo peor. A partir de allí, el llanto tranquilo y acompañado no tardó en aparecer. Después, volvió a ser la Buttercup de siempre. Beastley se incorporó, volvió a colocarse la espada y a envainar el cuchillo largo. Ben le ordenó. Tenemos mucho camino para recorrer. No, hasta que me expliques, repuso. ¿Por qué debemos pasar por todo esto? Ahora no es el momento, en que Beastley contestó tendiéndole la mano. Sí que es el momento. Buttercup no se movió de donde estaba. Beastley sospechó. La muchacha hablaba en serio. Está bien. Te lo explicaré. Pero debemos seguir andando. Buttercup esperaba. Debemos atravesar el pantano de fuego, le explicó Beastley, por una razón muy buena y sencilla. En cuanto comenzó a hablar, Buttercup se puso en pie y lo siguió de cerca. Siempre tuve la intención de llegar al otro extremo, aunque debo reconocer que no esperaba tener que hacerlo pasando a través de él. Mi intención era rodearlo, pero el barranco me obligó a cambiar de planes. ¿Y la razón buena y simple? Le recordamos Buttercup. En el otro extremo del pantano de fuego se encuentra la salida de la bahía de la Anguila Gigante. Y anclado en las aguas más profundas de esa bahía se encuentra el gran buque Venganza. El Venganza es propiedad exclusiva del temible pirata Roberts. ¿El hombre que intentó darte muerte?, preguntó Buttercup. ¿Ese hombre? ¿El que me destrozó el corazón? El temible pirata Roberts que quiso quitarte la vida, eso es lo que me han contado. Efectivamente, repuso a Beastley. Y a ese buque nos dirigimos. ¿Conoces al temible pirata Roberts? ¿Eres amigo de un hombre así? Pues algo más que eso, respondió Beastley. No espero que lo comprendas enseñada, solo deseo que creas que es la verdad. Verás, yo soy el temible pirata Roberts. No logro entender cómo es posible, puesto que él lleva 20 años navegando y tú me dejaste hace apenas 3. Hasta yo mismo me sorprendí a veces de las pequeñas peculiaridades de la vida, admitió Beastley. Entonces, ¿de verdad te capturó cuando navegabas rumbo a las Carolinas? Pues sí. Su buque Venganza capturó al Orgullo de la Reina, el buque en el que yo viajaba, y nos iban a ejecutar a todos. Pero Roberts no te mató. Está claro. ¿Por qué? No sabría decírtelo con exactitud, pero creo que fue porque le pedí por favor que no lo hiciera. Sospecho que fue él, por favor, lo que suscitó su interés. Al fin, ¿qué detuvo su espada lo suficiente como para preguntarme, ¿y por qué debería hacer una excepción en tu caso? Entonces le expliqué mi misión, que debía llegar a América para conseguir el dinero suficiente que me permitiera reunirme con la mujer más hermosa jamás engendrada, o sea, contigo.
Dudo que sea tan hermosa como imaginas, me dijo, y volvió a levantar la espada. Cabellos del color del otoño, le dije yo, una piel como la nata helada. Nata helada, dijo él. Estaba interesado, aunque fuera un poco, de modo que continuó describiéndote y al final, supe que lo había convencido del amor que sentía por ti. Bestley, te diré una cosa, lo lamento de veras, pero si hago una excepción contigo, se propagará la noticia de que el temible pirata Roberts se ha ablandado y eso señalará el comienzo de mi caída, porque cuando empiezan a dejar de temerte, la piratería no se convierte en otra cosa que trabajo, tan solo trabajo, todo el tiempo trabajo, y soy demasiado viejo para llevar una vida así. Entonces yo le dije, juro que jamás se lo contaré a nadie, ni siquiera a mi amada, y, si permite que viva, seré tu ayuda de cámara y trabajaré como un esclavo durante 5 años enteros. Y si alguna vez me quejo de algo o provoco tus iras, podrás cortarme la cabeza ahí mismo y sin contemplaciones y moriré alabando tu justicia. Supe que le había dado que pensar. Baja, me ordenó. Lo más probable es que te mate mañana. Bestley hizo una pausa y finalmente se aclaró la garganta, porque acababa de darse cuenta de que lo seguían un RAG. No había necesidad de alertar a Buttercup todavía, de modo que siguió aclarándose la garganta y prosiguió su camino entre las erupciones de fuego. ¿Y qué ocurrió al día siguiente?, preguntó Buttercup. Continúa. Bien, ya sabes que soy un tipo muy trabajador, te acordarás de cuánto me gustaba aprender y de cómo me había preparado para trabajar 24 horas al día. Decidí aprender lo que pudiera de la piratería en el tiempo que me habían concedido, al menos así evitaría pensar en mi próxima muerte. De modo que ayudé al cocinero, limpié la bodega y, en general, hice lo que se me pedía, esperando que mis energías merecieran la favorable atención del temible pirata Roberts. A la mañana siguiente me dijo, he venido a matarte. Y yo le contesté, gracias por el tiempo extra que me ha concedido, ha sido fascinante. El mucho aprendido. Y él me preguntó, ¿de la noche a la mañana? ¿Qué habrás podido aprender en tan poco tiempo? Yo le contesté, que nadie le había enseñado nunca a tu cocinero a distinguir entre la sal de mesa y la pimienta de cayena. El pirata Roberts tuvo que reconocer que en aquel viaje las cosas habían sido un tanto fogosas. Y entonces me pidió que le contara qué más había aprendido. Yo le contesté que si en la bodega apilaban las cajas de un modo diferente tendrían más espacio. Después se dio cuenta de que le había reorganizado toda la carga y, por suerte para mí, había quedado más sitio. Al final me dijo, está bien, podrás ser mi ayuda de cámara por un día. Nunca he tenido uno, seguramente no me gustará, o sea que te mataré por la mañana. Cada noche, durante el año que seguía, siempre me decía algo parecido, gracias por todo, Bestley, buenas noches. Es probable que mañana por la mañana te mate. Transcurrido aquel año, llegamos a ser algo más que ayuda de cámara y amo. Era un hombrecillo regordete, nada fiero, tal como era de esperar del temible pirata Roberts, y me gusta pensar que me tenía tanto aprecio como yo se lo tenía a él. Al cabo de ese año yo ya había aprendido bastante sobre navegación, lucha cuerpo a cuerpo, esgrima y el lanzamiento del cuchillo, y nunca había estado en tan buenas condiciones físicas. Al cabo del primer año, mi capitán me dijo, acabemos con este asunto de la ayuda de cámara, Bestley, a partir de ahora serás mi segundo jefe. Yo le contesté, gracias, mi capitán, pero jamás podrás ser pirata. Y él me dijo, ¿quieres volver con esa criatura de cabellos de otoño, no? Ni siquiera me molesté en contestarle. 1 año o 2 de piratería y te harás rico, y entonces podrás volver. Así que le dije, tus hombres llevan años contigo y no por eso son ricos. Él me contestó, eso es porque no son el capitán. Pronto voy a retirarme. Bestley, y la venganza será tuya. Amada mía, el de reconocer que cuando me dijo esto me ablandé un poco. Pero no llegamos a una decisión definitiva. Él decidió entonces que me permitiría ayudarle en las próximas capturas para ver si me gustaba. Y eso hice. Ya había otro RAG que le seguía el rastro. Avanzaba por un flanco mientras ellos proseguían el camino. Fue entonces cuando Buttercup los vio. Bestley chist. Tranquila. Los estoy vigilando. ¿Quieres que acabe? ¿Te ayudará a no pensar en ellos? Le ayudaste en sus siguientes capturas, le recordé Buttercup, para ver si te gustaba. Bestley esquivó una arrepentida erupción de fuego, y con su cuerpo escudó a Buttercup del calor. No solo me gustó, sino que resultó ser que tenía talento para ello. Tanto, que una mañana de abril Roberts me propuso que el siguiente barco sería mío para ver qué tal me iba. Esa misma tarde divisamos un enorme buque español, cargado hasta los topes, que iba rumbo a Madrid. Nos acercamos a él. Estaban aterrados. ¿Quién sois?, preguntó a gritos el capitán. Bestley, el contestado. Jamás había oído hablar de vos, me contestó, y después abrió fuego. Un desastre.
No me temían. Estaba tan nervioso que lo hice todo mal, y el buque no tardó en escapar. No hace falta que aclare que me sentí muy descorazonado. Roberts me llamó a su camarote. Me vine abajo como un muchacho azotado. Pasa, me ordenó. Cerró la puerta y nos quedamos solos. Esto que voy a decirte no se lo he contado nunca a nadie y debes guardarlo en el más estricto de los secretos. Por supuesto le dije que sí. Yo no soy el temible pirata Roberts, me dijo. Mi nombre es Ryan. Heredé este barco del anterior temible pirata Roberts, igual que tú lo heredarás de mí. El hombre que me lo dejó en herencia tampoco era el verdadero temible pirata Roberts, se llamaba Cumberbund. El temible pirata Roberts auténtico se retiró hace ya 15 años y desde entonces ha vivido como un rey en la Patagonia. Le confesé entonces mi confusión. Es muy sencillo, me explicó Ryan. Al cabo de unos cuantos años, el Roberts original se hizo tan rico que quiso retirarse. Clooney era su amigo y su segundo oficial, de modo que le dio el barco a Clooney, que tuvo una experiencia idéntica a la tuya. En el primer abordaje que intentó llevar a cabo, estuvo a punto de zozobrar. De modo que cuando Roberts se dio cuenta de que el nombre era lo que inspiraba el temor necesario, condujo al Venganza a puerto, enroló otra tripulación, y Clooney le dijo a todo el mundo que él era el temible pirata Roberts, ¿y quién iba a enterarse de que no lo era? Cuando Clooney se hizo rico, se retiró y le pasó el nombre a Cumberbund, y este me lo pasó a mí, y yo, Felix Raymond Ryan, de Bodley, en las afueras de Liverpool, te impongo a ti, Beastly, el nombre de temible pirata Roberts. Ahora solo nos queda llegar a puerto y enrolar una nueva tripulación de jóvenes marineros. Navegaré junto a ti unos cuantos días, como Ryan, tu segundo oficial, y le hablaré a todo el mundo de los años que pasó al lado del temible pirata Roberts. Luego, cuando todos hayan tragado el anzuelo, me dejarás en algún puerto, y las aguas del mundo te pertenecerán. Beastly le sonríe a Buttercup. Pues ahora ya lo sabes. E imagino que te habrás dado cuenta también de por qué es una tontería tener miedo. Pero, aún así, tengo miedo. Todos seremos felices al final. Piensa un poco. Hace poco más de 3 años, tú eras una lechera y yo era un mozo de labranza. Ahora tú casi eres reina y yo gobierno sin oposición alguna en los yeguas. Está claro que no fuimos creados jamás para morir en un pantano de fuego. ¿Cómo puedes estar seguro? Pues porque estamos juntos, enamorados y vamos cogidos de la mano. Ah, sí. Dijo Buttercup. Es que a veces se me olvida. Sus palabras y su tono sonaron un poquitín frío, algo que Beastly habría sin duda notado de no ser porque en ese momento un RAG saltó desde la rama de un árbol, se abalanzó sobre él, le hincó los enormes dientes en el hombro descubierto y lo derribó al suelo provocándole una hemorragia repentina. Los otros 2 RAG que los habían estado siguiendo atacaron también, ni se fijaron en Buttercup, sino que se lanzaron directamente con hambrienta fuerza sobre el hombro sangrante de Beastly. Todo comentario sobre los RAG roedores de aspecto gigantesco debe necesariamente comenzar con la mención del capibara sudamericano que, según se sabe, ha llegado a alcanzar un peso de 70 kilos. Sin embargo, no son más que unos cerdos acuáticos prácticamente inofensivos. La rata de pura raza de mayor tamaño quizás sea la de Tasmania, que ha llegado a pesar de unos 45 kilos pero carece de agilidad y al alcanzar el tamaño adulto, tiende a ser lenta y perezosa, por lo cual gran parte de los pastores de Tasmania han aprendido fácilmente a evitarla. Los RAG del pantano de fuego pertenecían a una cepa de pura raza, pesaban siempre alrededor de 35 kilos y eran veloces como un galgo ruso. Tendencia al desvarío. Las ratas lucharon entre sí para llegar a la herida de Beastly. Sus enormes incisivos destrozaron la carne desprotegida del hombro izquierdo de Beastly, y el pobre no tenía ni idea de si Buttercup había sido ya devorada, solo sabía que si no hacía algo espectacular enseguida, pronto la devorarían. Fue entonces cuando echó a rodar intencionalmente hacia una explosión de fuego. Tal como había esperado, sus ropas comenzaron a arder, pero, lo más importante de todo fue que las ratas salieron corriendo en un instante, espantadas por el calor y las llamas, y eso bastó para que Beastly cogiera su cuchillo y lo hundiera en el corazón del animal que tenía más cerca. Las otras 2 se abalanzaron instantáneamente sobre su hermana y comenzaron a devorarla mientras el animal seguía relajándose. Para entonces, Beastly había recuperado la espada y con 2 rápidas estocadas, dispuso del trío de roedores. Cita prisa, le gritó a Buttercup, que se había quedado petrificada de miedo en el sitio donde había caído la primera rata. Vendas, vendas, le gritó a Beastly. Haz unas cuantas vendas o moriremos. Dicho lo cual, echó a rodar por el suelo, se arrancó las ropas quemadas y de inmediato se dispuso a cubrir con barro la profunda herida del hombro. Son como tiburones, las atraen la sangre, viven de sangre. Se untó más y más barro sobre la herida.
Debemos parar la hemorragia y cubrir la herida para que no huelan la sangre. Si no logramos olerla, sobreviviremos. Si la huelen, estamos acabados. Ayúdame, por favor. Buttercup rasgó sus vestidos e hizo vendas, y entre los dos cubrieron la herida. El barro del pantano de fuego les sirvió para detener la hemorragia, y luego colocaron capas y más capas de vendas sobre la herida. Pronto sabremos si ha funcionado, dijo Bestley al ver que otras dos ratas le observaban. Bestley esperaba, empuñando la espada. Si cargan contra nosotros, es que la huelen, susurró. Las ratas gigantescas se quedaron allí, mirándole. Ben, le susurró a Bestley. Otras dos ratas gigantescas se unieron al primer dúo. Sin previo aviso, Bestley lanzó una estocada con su espada y la rata que estaba más cerca de ellos empezó a sangrar. Las otras tres se contentaron momentáneamente con ese festín. Bestley cogió a Buttercup de la mano y aprendió otra vez la marcha. ¿Cómo te encuentras?, le preguntó ella. Muy cerca de la agonía, pero podemos hablar de eso más tarde. Ahora date prisa. Se dieron prisa. Llevaban 1 hora en el pantano de fuego, que resultó ser la más tranquila de las 6 que tardaron en cruzarlo por entero. Pero lo hicieron. Vivos y juntos. Cogidos fuertemente de la mano. Estaba a punto de oscurecer cuando por fin vio al enorme buque Venganza anclado en la parte más honda de la bahía. Bestley, que aún se encontraba en los confines del pantano de fuego, cayó de rodillas, derrotado. Pues entre él y su barco había algo más que unos cuantos inconvenientes. Desde el norte se aproximaba la mitad de la armada. Desde el sur, la otra mitad. 100 caballeros con armas y armaduras. Delante de ellos, el conde. Y frente a todos, solo, los 4 blancos con el príncipe montando el corcel guía. Bestley se puso de pie. Tardamos demasiado en cruzar. La culpa es mía. Acepto tu rendición, le dijo el príncipe. Sin soltar la mano de Buttercup. Bestley le contestó, nadie se ha rendido. Os comportáis tontamente, replicaron al príncipe. Reconozco vuestra valentía. No hagáis el ridículo. ¿Qué hay de ridículo en ganar? Quiso saber a Bestley. Opino que para que podáis capturarnos, debéis entrar en el pantano de fuego. Llevamos muchas horas aquí dentro, sabemos dónde están las arenas de nieve. Dudo que vos y vuestros hombres estéis ansiosos por seguirnos. Y llegada la mañana habremos huido. No estaría tan seguro, dijo el príncipe señalando hacia el mar. La mitad de la armada había comenzado a perseguir al gran buque Venganza. Y la Venganza, al estar solo, hizo lo que debía hacer, alejarse. Rendíos, le conminó el príncipe. Ni lo sonéis. Rendíos, gritó el príncipe. Antes la muerte. Rugió Bestley. Prometéis que no le haréis daño, susurró Ranúnculo. ¿Qué habéis dicho?, preguntó al príncipe. ¿Qué ha dicho?, preguntó Bestley. Buttercup dio un paso al frente y respondió, si nos rendimos voluntariamente y sin ofrecer resistencia, si la vida vuelve a ser la misma que era ayer al anochecer, ¿juráis que no le haréis daño a este hombre? El príncipe Humperdinck levantó la mano derecha y repuso, juro sobre la tumba de mi padre, que pronto ha de morir, y por el alma de mi ya difunta madre, que no le haré daño a este hombre, y si lo hago, que Dios me impida volver a cazar otra vez aunque viva 1000 años. Dirigiéndose a Bestley, Buttercup dijo, no puedes pedir más que eso, es la verdad. La verdad, repuso Bestley, es que prefieres vivir con tu príncipe antes que morir con tu amor. He de reconocer que prefiero vivir antes que morir. Hablábamos de amor, señora. Se produjo una larga pausa. Finalmente, Buttercup dijo, puedo vivir sin amor. Dicho esto, se marchó dejando solo a Bestley. El príncipe Humperdinck la vigilaba mientras ella cubría la larga distancia que la separaba de él. Cuando nos hayamos alejado, le dijo el príncipe al conde Rugen, llévaos al hombre de negro y encerradle en el 5º nivel del zoológico de la muerte. Cuando jurasteis, repuso el conde asintiendo, hubo un momento en que llegué a creeros. Dije la verdad, jamás miento, repuso el príncipe. Dije que yo no le haría daño. Pero en ningún momento dije que ese hombre no padecería. Vos seréis quien lo torturará, yo haré de espectador. En ese momento, tendió los brazos para recibir a su princesa. Pertenece al buque Venganza, dijo Buttercup. Iba a contar la historia de Bestley, pero como no le correspondía a ella repetirla, continuó, es un simple marinero y lo conozco desde que era niña. ¿Os encargaréis de ello? ¿Debo volver a jurado? No es preciso, repuso Buttercup, porque sabía, igual que todos, que el príncipe era más franco que cualquier florinés. Acompáñame, mi princesa. La tomó de la mano. Buttercup se fue con él. Bestley se quedó mirándolos. Se encontró de pie, en silencio, al borde del pantano de fuego.
Había oscurecido, pero las erupciones de fuego que se elevaban a sus espaldas delinearon su rostro. Tenía la mirada vidriosa por la fatiga. Su cuerpo estaba lleno de mordeduras y cortes. Había pasado mucho tiempo sin descansar, había escalado los acantilados de la locura, había salvado algunas vidas y eliminado otras. Había arriesgado su mundo entero y ahora ese mundo se alejaba de él, de la mano de un príncipe rufián. Después de que Buttercup desapareció, se perdió de vista. Bestley se inspiró profundamente. Notó que una infinidad de soldados comenzaba a rodearlo, y con toda probabilidad le habría sido posible hacer sudar a unos cuantos para reducirlo. ¿Pero para qué? Bestley se desmoronó. Acompañadme, caballero, le pidió al conde Rugen al acercársele. Debemos llevaros sano y salvo a vuestro barco. Los dos somos hombres de acción, le contestó Bestley. Las mentiras no son propios de nosotros. Bien dicho, reconoció el conde y, levantando la mano, golpeó a Bestley y lo dejó inconsciente. Bestley cayó como una piedra, su último pensamiento consciente fue para la mano del conde, tenía 6 dedos, y Bestley no lograba recordar si había visto alguna vez semejante deformidad. Este es otro de capítulos esos en los cuales, según el profesor Bongiorno, de Columbia, el gurú florinés, el genio satírico de Morgenstern alcanza su pleno florecimiento. El hombre utiliza siempre expresiones como estas, pleno florecimiento, humorismo, delicioso y así sucesivamente. Este capítulo sobre los festejos es, en su mayoría, una descripción detallada de ¿a que no lo adivináis? Acertad. De los festejos. Las nupcias tendrían lugar 89 días más tarde, y todos los copetudos de Florín debían agasajar a la pareja. Lo que hace Morgenstern es llenar páginas y páginas con detalles sobre cómo atendían a sus invitados los ricachones de la época. ¿Qué clase de fiestas, qué tipo de comidas, quién se encargaba de la decoración, cómo se disponía a los comensales en la mesa, todo ese tipo de cosas? La única parte interesante, aunque no merece la pena leer 44 páginas para enterarse, es la que describe cómo el príncipe Humperdinck se interesa cada vez más en Buttercup, llegando incluso a reducir un poco sus actividades de caza. Y, lo más importante, debido al fracasado intento de secuestro, se producen 3 cosas. 1. Todo el mundo está prácticamente convencido de que la trama fue urdida por Gilde, de modo que las relaciones entre ambos países son algo más que tensas. 2. Todo el mundo adora a Buttercup, pues ha corrido la voz de que se comportó con gran valentía y que incluso logró salir con vida del pantano de fuego. Y 3. El príncipe Humperdinck es, por fin, y en su propia tierra, un héroe. Nunca había sido popular, en parte debido a su fetichismo por la caza y a las prolongadas ausencias en las que permitió que su país se pudriera cuando su padre se volvió senil, pero la forma en que frustró el rapto sirvió para que todos se dieran cuenta de que aquel era un hombre bravío, y que era una suerte que fuese heredero de la corona. En fin, estas 44 páginas descritas más o menos el primer mes de festejos. Solo hacia el final, las cosas se vuelven a ponerse interesantes. Buttercup está tendida en la cama, exhausta, es tarde, el fin de otra larguísima fiesta, y, mientras espera que el sueño llegue, se pregunta en qué mar navegará Bestley y qué habrá sido del español y del gigante. Eventualmente, en 3 veloces retrospectivas, Morgenstern regresa a lo que yo creo que es la narración propiamente dicha. Cuando Íñigo volvió en sí, todavía era de noche en los acantilados de la locura. Allá abajo, se agitaban las aguas del canal de Florín, Íñigo se movió, parpadeó, intentó frotarse los ojos y no pudo. Tenía los brazos atados alrededor de un árbol. Íñigo volvió a parpadear para aclararse la vista. Había caído de rodillas ante el hombre de negro, dispuesto a morir. Al parecer, el vencedor había tenido otras ideas. Como pudo, Íñigo echó un vistazo a su alrededor y encontró la espada con empuñadura para 6 dedos, brillaba bajo la luna como un trozo de magia perdida. Íñigo estiró al máximo la pierna derecha y logró tocar la empuñadura. Acercó con el pie la espada todo lo posible para poder cogerla con una mano, y luego cortó las ataduras. Cuando se puso en pie sufrió un vaído, se frotó detrás de la oreja, donde le había golpeado al hombre de negro y notó que tenía un chichón, era de tamaño considerable, no cabía duda, pero aquello no constituía un grave problema. Lo realmente grave era qué iba a hacer. Las instrucciones de Vizzini para circunstancias como aquella, cuando un plan fallaba, eran estrictas, vuelve al principio. Volver al principio, esperando a Vizzini, reagruparse, volver a planear la acción y empezar de nuevo. Íñigo incluso había llegado a componer una rima para que Fetzik no tuviera problemas en recordar qué debía hacer en momentos de apuros. Bufón, bufón, vuelve al principio sin más dilatación. Íñigo sabía con exactitud dónde estaba el principio. Habían conseguido el trabajo en la misma ciudad de Florín, en el barrio de los ladrones. Como de costumbre, Vizzini se había encargado de las negociaciones. Se había entrevistado con su empleador, había aceptado el trabajo, lo había planeado, todo en el barrio de los ladrones.
De manera que estaba claro que había que regresar allí. Pero Íñigo odiaba aquel lugar. Todo el mundo era tan peligroso, tan grande, tan salvaje y musculoso, que más daba que fuera el mejor espadachín del mundo, ¿quién se enteraría con solo mirarlo? Tenía toda la pinta de un pobre español delgaducho, al que podía ser divertido atracar. Uno no podía ir por el mundo portando un cartel que dijera, cuidado, soy el espadachín más grande del mundo desde que desapareciera el fenómeno de Córcega. No me atraquéis. Además, y al pensarlo, Íñigo sintió un profundo dolor. Ya no era un gran espadachín, imposible, ¿acaso no acababa de ser derrotado? Antes sí había sido un titán, pero ahora a continuación sigue un soliloquio de 6 páginas que vosotros no leeréis y que Morgenstern aprovecha para dejar constancia, a través de Íñigo, de las angustias que producen la fugacidad de la gloria. El motivo por el que se incluyó aquí este soliloquio radica en que la obra anterior de Morgenstern había sido despedazada por la crítica y no se había vendido ni un solo ejemplar. Un inciso, ¿sabíais que del primer libro de poemas de Robert Browning no se vendió ni uno solo? Es la verdad. Ni siquiera su madre compró uno en la librería de su ciudad. ¿Habéis oído alguna vez algo más humillante? Imaginaos por un momento que estáis en el lugar de Browning, que habéis publicado vuestro primer libro y que alimentáis la secreta esperanza de que ahora, seréis alguien establecido, importante. Van las cosas, porque no queréis parecer pesados ni nada por el estilo y después pasáis por el despacho del editor como quien no quiere la cosa, y probablemente en esa época todo era muy inglés y flemático, y como sois Browning charláis un poco de esto y de aquello, antes de formular la gran pregunta, por cierto, ¿hay alguna idea de cómo marchan mis poemas? Entonces, el editor, que había temido este momento, probablemente contesta, en fin, ya sabe. Usted lo que hoy ocurre en día con la poesía, nada marcha como antes. Hay que dejar pasar el tiempo para que se propague la novedad. Entonces, un buen día, alguien tuvo que contestarle, nada, Bob. Lo siento, Bob. No, todavía no hemos logrado realizar una sola venta. Por un momento creímos que Acharts tenía un posible comprador en Piccadilly, pero parece ser que se arrepintió. Lo siento, Bob, no te preocupes, te mantendremos al tanto si llegara a producirse algún cambio. Fin del inciso. Al fin, que Íñigo acaba su monólogo con los acantilados y se pasa las siguientes horas tratando de encontrar un pescador que lo lleve de regreso a la ciudad de Florín. El barrio de los ladrones era peor de lo que él recordaba. Porque antes Fetzik había estado siempre a su lado, y juntos componían rimas. La sola presencia del gigante bastaba para mantener a los ladrones a prudente distancia. Impulsado por el pánico, Íñigo avanzó por las oscuras callejuelas. De la noche surgían todo tipo de gritos, y de las tabernas, risas vulgares. Se dio cuenta entonces de que tenía miedo, porque mientras estaba allí sentado, aferrado a su espada con empuñadura para 6 dedos para darse cuenta de valor, volvió a revivir mentalmente la época anterior a su encuentro con Vizzini. Un fracaso. Un hombre sin objetivos, sin apego al mañana. Hacía años que Íñigo no probaba el brandy. En ese momento, notó que sus dedos buscaban desmañadamente unas monedas. Oyó sus propios pasos que corrieron hacia la taberna más próxima y vio su dinero sobre el mostrador. Palpó entre sus manos la botella de brandy. Regresó corriendo al pórtico que acababa de abandonar. Abrió la botella. Olió el brandy barato. Tomó un sorbo. Tosió. Tomó otro sorbo. Volvió a toser. Bebió ávidamente y tosió y volvió a beber ávidamente y esbozó una sonrisa. Sus temores comenzaban a abandonarlo. Al fin y al cabo, ¿por qué tenía que estar atemorizado? Él era Íñigo Montoya, ya se había bebido media botella, hijo del gran Domingo Montoya, había algo en este mundo digno de ser temido, se había bebido toda la botella. ¿Cómo se atrevía el miedo a acercarse a un genio como Íñigo Montoya? Pues nunca más. Iba ya por la segunda botella. Nunca, nunca, nunca más. Siguió allí sentado, solo, confiado y fuerte. Su vida era una maravilla. Tenía bastante dinero para comprar brandy y, con eso, se sentía dueño del mundo. El pórtico era miserable y desolado. Íñigo siguió allí tirado, bastante feliz, aferrando la botella con sus manos otras temblorosas. La existencia era realmente muy sencilla cuando uno obedecía órdenes. No había nada mejor ni más fácil que lo que le aguardaba. Lo único que tenía que hacer era esperar y beber hasta que llegase Vizzini. Fetzik no tenía ni idea de cuánto tiempo había permanecido inconsciente. Al incorporarse, se tambaleó por el sendero de montaña, y solo supo una cosa, que le dolía mucho el cuello a causa del intento de estrangularle del hombre de negro. ¿Qué hacer? Los aviones habían fallado.
Fetzik cerró los ojos e intentó pensar. Había un sitio donde uno debía ir cuando los planos fallaban, pero no lograba recordarlo. Íñigo le había incluso compuesto una rima para que no se le olvidara, y ahora, ni siquiera con eso era tan estúpido que no se acordaba. ¿Cómo decía? ¿Acaso, fornido, fornido, vete a esperar a Vizzini con Cupido? Rimaba, pero ¿dónde estaba Cupido? Idiota, idiota, vete ahora mismo a jugar a la pelota. Eso también rimaba, pero ¿qué clase de instrucciones eran esas? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Pedazo de animal, usa el cerebro y no lo hagas mal. Nada. Nada logró ayudarle. En su vida había hecho algo bien, hasta que encontró a Vizzini y, sin pensarlo más, Fetzik se internó en la noche en busca del siciliano. Vizzini dormía la siesta cuando el gigante lo encontró. Después de beber vino se había quedado dormido. Fetzik cayó de rodillas y juntó las manos en actitud de súplica. Vizzini, lo siento, dijo. Vizzini siguió durmiendo. Fetzik lo sacudió suavemente. Vizzini no se despertó. Lo sacudió no tan suavemente. Nada. Ah, ya sé, estás muerto, dijo Fetzik. Se puso de pie. Está muerto, Vizzini ha muerto, repitió en voz baja. Entonces, sin que su cerebro interviniese para nada, de su garganta surgió un grito de pánico: Íñigo. Se dio media vuelta y bajó por el sendero de montaña, porque si Íñigo seguía con vida, todo estaba bien, no sería lo mismo, no, nunca volvería a ser lo mismo sin que Vizzini les diera órdenes y los insultara como solo él sabía hacerlo, pero al menos tendrían tiempo para dedicarse a la poesía. Cuando Fetzik llegó a los acantilados de la locura les gritó a las rocas: Íñigo, Íñigo, estoy aquí, ya los árboles, Íñigo, Íñigo, soy yo, tu Fetzik, y por todas partes, Íñigo, Íñigo, contéstame, por favor. Hasta que no le quedó más remedio que llegar a la conclusión de que no solo no había más Vizzini, sino que tampoco había más Íñigo, y que aquello era muy difícil de resistir. En realidad, era demasiado difícil para Fetzik, de modo que echó a correr gritando: me reuniré contigo enseguida, Íñigo, y, ahora mismo voy, Íñigo, Íñigo, espera, espera, desespera. Corría como un desesperado, y como iban a divertirse componiendo rimas cuando Íñigo y él volvieran a reunirse, pero después de pasarse una hora gritando, la garganta ya no le respondió porque, al fin y al cabo, había estado a punto de morir estrangulado. Corrió y corrió hasta que finalmente llegó a una pequeñísima aldea en cuyas afueras encontró unas bonitas rocas que formaban una cueva lo bastante grande como para que pudiera tenderse en su interior. Se sentó con la espalda apoyada sobre el muro de piedra, los brazos alrededor de las rodillas y el cuello dolorido, hasta que los niños de la aldea dieron con él. Conteniendo el aliento se acercaron hasta donde se atrevieron. Fetzik deseaba que se fueran, de modo que permaneciera inmóvil imaginando que estaba en compañía de Íñigo y que éste le decía: barril. Entonces Fetzik respondió veloz: alguacil. Y después cantaban un poco hasta que Íñigo decía: serenata, y no había manera de ganarle a Fetzik con algo tan fácil como sonata. Entonces Íñigo se inventaba algo sobre el tiempo y Fetzik le encontraba una rima, y las cosas siguieron así hasta que los niños de la aldea dejaron de tenerle miedo. Fetzik se dio cuenta porque se le acercaron mucho y de pronto comenzó a chillar a voz en grito y a hacerle todo tipo de muecas. No los culpaba, al fin y al cabo, tenía todo el aspecto de quien se merece que se mofen de él. Llevaba las ropas hechas jirones, había enmudecido y su mirada estaba perdida. Probablemente, si hubiera tenido la misma edad que niños esos, él también se habría puesto a gritar. Cuando los niños comenzaron a encontrarle gracioso, Fetzik comenzó a considerar todo aquello como degradante, aunque en aquel momento ignoraba la palabra. Ya no hubo más gritos. Solo risas. Risas, pensó Fetzik, y luego pensó: prisas. Para aquellos niños no era más que un payaso, una cosa enorme y graciosa que no hacía demasiado ruido. Risas, prisas, ¿acaso payaso claudicante de ahora en adelante? Fetzik se acurrucó en la cueva e intentó considerar los aspectos positivos de su situación. Al menos no le estaban lanzando cosas. De momento. Bestley despertó encadenado en el interior de una jaula gigantesca. Comenzaba a supurarle el hombro a raíz de las mordeduras de los RAG. Momentáneamente pasó por alto su incomodidad e intentó acostumbrarse al sitio donde se encontraba. Estaba claro que se encontraba bajo tierra. No era la falta de ventanas lo que le dio esa certeza, sino la humedad. Desde lo alto le llegaron unos sonidos animales, el rugido ocasional de un león o el de leopardo. Poco después de haber recuperado el sentido, apareció el albino exangüe, con la piel tan pálida como un abedul muerto. La luz de la vela que servía para iluminar la jaula hacía aparecer al albino como una criatura que jamás hubiera visto el sol. El albino llevaba una bandeja con muchas cosas: vendas, comida, polvos curativos y brandy. ¿Dónde estamos?, preguntó Bestley.
El albino se encogió de hombros. ¿Quién eres? Volvió a encogerse de hombros. Al parecer esa era toda la conversación de que era capaz el hombre. Bestley le formuló una pregunta tras otra mientras el albino le curaba y le vendaba la herida. Después le dio de comer un plato caliente que encontró sorprendentemente bueno y abundante. Se encogió de hombros de nuevo. ¿Quién sabe que estoy aquí? Volvió a encogerse de hombros. Miente si quieres, pero al menos di algo, contéstame. ¿Quién sabe que estoy aquí? Un susurro. Yo lo sé. Ellos lo saben. ¿Ellos? Otra vez encogimiento de hombros. ¿Te refieres al príncipe y al conde? Inclinación de cabeza. ¿Nadie más? Volvió a inclinar la cabeza. Cuando me trajeron aquí estaba medio inconsciente. El conde era quien daba las órdenes, pero yo llevaban 3 soldados. Ellos también lo saben. Negación de cabeza. Un susurro. Lo sabían. Entonces,